Doctorazos, doctorazas, buenas tardes, bona tarda, Rachaldeón, bona vesprada, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la cuarta vuelta de psiquiatría, que ya se os echaba de menos. Espero que tengáis las pilas cargadas para que le demos cañita a la psiquiatría en estos 2 días. En este par de días vamos a recordar, vamos a grabar a fuego los conceptos que nos van a preguntar este año en el MIR. Os contaré alguna cosilla reciente que podrían meternos como concepto novedoso. Os vuelvo a poner mi correo, cualquier cosilla, ya sabéis, dudas sobre la asignatura, sobre la especialidad que queréis, sobre la vida, insultos, fotodistimia, lo que os apetezca. Lo primero que vamos a ver es lo que vimos en los últimos 3 minutos de la vuelta anterior. Vamos a recordar cuál era el top 10 de la psiquiatría, lo más importante, lo que no se puede fallar. Anorexia nerviosa, recordar que lo más característico no es que estén delgadísimas, lo más característico es la alteración de la percepción de la imagen corporal, la dismorfofobia. Se ven obesas, aunque están muy delgadas. Acordaros palabras clave: neurosis, ansiedad, fuga de ideas, manía, litio bipolar, distimia, 2 años, demencia por cuerpos de Levy, me viene a la cabeza Parkinson. Es como el Parkinson, pero en vez de empezar por el movimiento, empiezan por lo cognitivo. Entonces, paciente con alucinaciones visuales, fluctuación de la atención y nivel de conciencia y parkinsonismo es la triada de la demencia por cuerpos de Levy. Serán pacientes más jóvenes que en el Alzheimer. Acordaros, alucinaciones visuales, me orientaba a algo orgánico, un delirium. Alucinaciones auditivas, tenía que despertar al psiquiatra. Diferencias entre paranoia y esquizofrenia. Paranoia aparece más tarde con un delirio desarrollado, sistematizado. Recordar que fuera del delirio son personas normales. Soy una persona normal, con mi trabajo, con mi pareja, cualquiera de nosotros, pero de repente veo a Sebastián Yatra en la tele, me guiña un ojo y me pongo a desvariar que da gusto. O veo a mi vecina acercándose al cubo de la basura y entonces me pongo fatal. En la esquizofrenia son delirios no sistematizados con deterioro del yo y ruptura con la realidad, ¿vale? Están peor que los de la paranoia, mucho más frecuente la esquizofrenia que la paranoia. Trastorno límite, está en el límite entre la neurosis y la psicosis, es de los que psicotizaban. ¿Qué trastornos de la personalidad podían evolucionar a psicosis? El esquizoide, esquizotípico y paranoide, que esos lo llevaban en el nombre, pero también el límite. Esa chica joven que se peleaba con el novio cada 2x3, iba al hospital porque estaba fatal y se había tomado 1000 pastillas. Acordaros de que no es lo mismo trastorno obsesivo-compulsivo que trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Leer bien las preguntas para no fallar cosas que sabéis de sobra. Ataque de pánico, crisis de angustia, episodio de 15-30 minutos en el que parece que me voy a morir, parece que voy a perder el control, lo estoy pasando fatal. Estás con el simpático a tope, entonces estás con palpitaciones, estás taquicárdico, estás con disnea y, muy importante, en las crisis de angustia o ataque de pánico no hay ningún desencadenante, ¿vale? No hay ningún desencadenante. Factores predictivos de suicidio, acordaros, ese señor mayor divorciado que vive solo, que se intentó suicidar hace un tiempo de un escopetazo y no lo consiguió, y además es alcohólico y esquizofrénico, lleva la palabra suicidio en la frente, y acordaros de que preguntar por ideas de suicidio no aumenta el riesgo. El listado de la depresión, chupado, son cosas que por lógica las sacamos. Están tristes, con anedonia, con falta de concentración, se despiertan temprano, no como. Pero acordaros que si nos ponen una depresión en la que duermo mucho y me como la nevera entera, ¿esto qué era? Una depresión de las atípicas, de las que relacionamos con el bipolar y que podíamos tratar con IMAOS. Delirium, único cuadro en el que aparece fluctuación del nivel de la conciencia y de la atención, quitando la excepción del Levy, pero en el delirium es algo agudo. Acordaros de esos abuelitos con un confusional que por la noche se convierten en gremlins y por el día aparecen poco yo. Lo fundamental para el tratamiento del bipolar es el litio. Luego, si estaba por encima de la línea, lo bajo añadiendo antipsicóticos atípicos, y si está por debajo, lo subo añadiendo antidepresivos o quetiapina. Dosis terapéutica del litio de 0,6 a 1,2, por encima 1,5, tóxico, me cargo tiroides y riñón. Por encima de 2,5 voy a necesitar hemodiálisis porque no tenemos antídoto. Muy bien, pues ya hemos recordado el top 10 de psiquiatría. Ya os tengo con la mente ahí a 100 por hora. Bien, pues una vez que hemos recordado todo esto, vamos a verlo un poquito más relajados, tema a tema. Yo sé que es un poco locura ver toda la psiquiatría en 2 días, pero a nosotros la locura nos gusta, nos va la marcha.
Así que vamos allá. Del primer tema ya tenéis todo dominado, sobre todo lo que tenemos que recordar es la diferencia entre neurosis y psicosis. Psicosis, lo característico es que son enfermos, incapaces de distinguir realidad de irrealidad. Ya sabemos que en los trastornos psicóticos pueden aparecer síntomas psicóticos, ¿como qué? Pues como delirios o alucinaciones. Pero acordaros que los síntomas psicóticos no aparecen solo en el grupo de las enfermedades psicóticas, también pueden aparecer en los trastornos afectivos cuando son muy gordos, depresiones de las gordas, en el bipolar, luego también en el consumo de drogas, en infecciones cerebrales, en una meningitis, pueden aparecer también cosas de este tipo. En cambio, en la neurosis, recordar, neurosis, ansiedad, el juicio de la realidad como estaba está conservado. Recordar que en este grupo no hay clínica psicótica nunca. Si hay clínica psicótica como alucinaciones o delirios, no estamos ante una enfermedad del grupo de la neurosis, será cualquier otra cosa, pero no una enfermedad del grupo de la ansiedad. Respecto a las alteraciones de la percepción, sobre todo acordaros de las alucinaciones. Acordaros del ejemplo que poníamos, si el paciente se da cuenta de que ese objeto no es real, entonces se llamaba alucinosis. ¿Y esto dónde vimos que era típico? En el alcoholismo. Yo veía a Dora la exploradora sentada ahí al fondo de la habitación, pero yo sé que no es real, entonces hago como que no está, como que no la miro. Si el paciente no se da cuenta de lo que está viendo o oyendo no es real, entonces ¿cómo se llama? Alucinación. Entonces yo veía a Dora la exploradora, me creo que es de verdad y me voy con ella de excursión. Si la alucinación es auditiva y la voz está dentro de mi cabeza, ¿cómo se llamaba? Pseudoalucinación. Muy bien. Pues hace unos años, un alumno, después de terminar el MIR y de que les diera la chapa con el ejemplo de las alucinaciones de Dora la exploradora, pues me mandó un correo, que claro, yo abro el correo y se titulaba «Tengo alucinaciones». Entonces, claro, bueno, a ver, será mi culpa, ¿qué he hecho yo? Este alumno ha brotado. Claro, yo me acojoné un poquito con este título. Entonces abro la foto que me había adjuntado y me encuentro con esto. O sea, el cachondo de él estaba paseando por la Plaza Mayor ahí en Madrid, se encontró con Dora y quiso compartir la alucinación pues con todos nosotros. Pero esto no acaba aquí, porque al mes recibo otra foto de otro alumno que había tenido una alucinación también y se había encontrado con Dora, pero esta vez decapitada. O sea, era una alucinación mucho más terrorífica. Y por supuesto no podía faltar la foto distimia con Dora, que si os fijáis, a esta muchacha hace unos añitos le trajo suerte y acabó conquistando la especialidad de infecciosas. La habíais conocido, ¿no? Bueno, acordaros de que todas las enfermedades psiquiátricas tenían una carga genética y otra ambiental. La que más carga biológica tenía, ¿cuál era? El bipolar. Muy bien. Coletillas, esto ya os lo sabéis, para que podamos hacer el diagnóstico de las enfermedades gordas de psiquiatría como la esquizofrenia o el bipolar, tenían que cumplirse estas dos coletillas. Los síntomas tienen que producir un malestar grave y hay que comprobar que no se deba a drogas, fármacos u otras enfermedades orgánicas. Una vez que ya he descartado esto, si cumple los criterios, pues podré diagnosticarle del trastorno psiquiátrico. Bueno, pues esto era lo más importante que teníamos que recordar del primer tema. Vamos a por el segundo tema. Sé que es vuestro tema favorito junto con el de drogas. Tema horrible, lo sé, con 1000 nombres. Recordar lo que os decía de estos fármacos, es mejor que os aprendáis bien los que os conocéis, porque lo toma un familiar, porque lo toma un amigo, y el resto, los importantes, los vamos a machacar en clase, así que no os preocupéis. Bueno, pues empezamos por el grupo de los más importantes, que son los ansiolíticos. El ansiolítico top sabíamos que eran las benzodiazepinas. Acordaros de que las benzodiazepinas potencian el efecto del GABA. Con el GABA se me cae la baba, así que recordar que las benzodiazepinas me inhiben el cerebro. Acordaros de esta imagen, que es el receptor de las benzodiazepinas, por si les diera por poner esto en el examen, que no creo, pero bueno, a saber. ¿Cuáles son los efectos de las benzodiazepinas? Todos estos. Tiene efecto hipnótico, ansiolítico, miorrelajante, anticonvulsionante. Como es hipnótico, se lo doy al que tiene insomnio. Como es ansiolítico, se lo doy al que tiene ansiedad. Recordar que cuando estoy deshabituándome de un tóxico puede aparecer abstinencia y en ella es típica la ansiedad, por lo que las benzodiazepinas también me van a servir. Además, ya sabéis que hay tóxicos que tienen tolerancia cruzada con algunas benzodiazepinas y esto nos viene muy bien para evitar las abstinencias.
Como tiene efecto miorrelajante, también lo podemos utilizar cuando nos da una pedazo contractura. Las benzodiazepinas también se suelen utilizar para los pacientes agitados. Y en la acatisia, que ya sabéis lo que es y lo veremos después, pues también podemos utilizarlas. En unos meses, cuando tengáis en urgencias un paciente con una crisis epiléptica, lo primero que le vamos a dar, ¿qué va a ser? Una benzodiazepina. ¿Por qué? Porque es lo que antes va a cortar esa crisis. Ya sabéis que los antiepilépticos tardan unos 15 minutos en comenzar a hacer efecto y para entonces pues igual ya se ha puesto muy malito. ¿Cuáles eran los efectos adversos de las benzodiazepinas? Pues estos que yo le he puesto a un paciente la benzodiazepina porque me interesaba uno de los 4 efectos y los otros 3 me vienen mal. Es decir, yo le he puesto la benzodiazepina porque mi paciente tiene ansiedad y ahora se me queda dormido. Pues decíamos, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero cuidado con las personas mayores que son más sensibles y no es que solo se duerman, sino que empiezan a confundirse, empiezan a desorientarse, puede dar ataxia, puede dar caídas y catapum, se cae la abuelita y se convierte en chocapic. Además, las benzodiazepinas enganchan, ya sabéis que crean tolerancia, cada vez necesito más dosis para conseguir el mismo efecto. Te crean dependencia y si lo quitas de golpe, ¿qué puede aparecer? Una abstinencia. Esta pregunta ya la vimos, nos decía, ¿cuál de los siguientes es el principal efecto negativo de los tratamientos con benzodiazepinas en pacientes con ansiedad? Pues tanto la 1 como la 5 son muy frecuentes cuando das benzodiazepinas, así que esta tuvieron que anularla, ¿vale? La adicción es muy frecuente y la sedación puede ser o buscada o no deseada, dependiendo de por qué le hemos puesto la benzodiazepina. Así que esta pregunta tuvieron que anularla. Y ojito que la sedación puede ser muy mala. Cuidadito donde os quedáis dormidos, que si dais con algún amigo o amiga capullo, os la puede liar un poquito. No os chivéis, que me cuelga de las orejas, entre nosotros. ¿Cuándo va a estar contraindicadas las benzodiazepinas? Pues en los pacientes que tendrían problemas con un fármaco que cause sedación y confusión. ¿Quiénes serán esos pacientes? Pacientes SAOS, pacientes EPOC. En estos pacientes, si los adormilamos, van a bajar la frecuencia respiratoria, van a acumular más carbónico, me pongo acidótico. En los ancianos hemos dicho que puede dar confusión, son los culpables de muchas caídas y si hay insuficiencia hepática, baja el metabolismo de las benzodiazepinas y también nos podemos intoxicar. Luego también sabíamos que estaba contraindicado en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado y pacientes que ya tenían historia de abuso a otros fármacos. Y si me intoxico con benzodiazepinas, ¿qué hago? Primero que me tenía que acordar del sentido común. Primero lo barato, vía aérea, vía venosa, después ya le puedo dar el antídoto. ¿Cuál? Flumacenilo. Y se lo doy intravenoso. ¿Por qué? Porque el paciente estará sopa. Si un paciente no puede tragar, pues se lo tendré que poner parenteral. ¿Qué benzodiazepinas me tenía que saber? Arriba tenemos las que son más ansiolíticas, abajo las que son más sedantes. El primero que teníamos que saber era el lorazepam, famoso Orfidal, seguro que algún conocido vuestro lo toma, algún familiar, algún amigo, el de al lado. Su efecto dura 8 horas y se usa un montón. Su versión hipnótica sería el lormetazepam, meta de final del día, porque lo utilizamos al final del día para conciliar el sueño. Luego teníamos los 3 de la Z, zopiclona, zolpidem y zaleplon. Estas son raras y solo tenían efecto hipnótico, no tenían nada de efecto ansiolítico. Nos acordamos de ellas mediante esta regla que mandó una compañera que dice las zetas del sueño. La zopiclona dura hasta 6 horas, en cambio zolpidem y zaleplon duran por debajo de las 2 horas. Me acuerdo porque la zopiclona tiene el nombre un poquito más largo y entonces dura un poquito más que las otras dos. Acordaros del alprazolam para las crisis de ansiedad. Decíamos que cuando estás con una crisis de ansiedad, venía alguien, te daba un tortazo, te daba un alprazolam. Acordaros, es de los potentes para las crisis de angustia. El diazepam tiene una vida media muy larga y es muy potente, es el Valium, ya sabéis que lo podíais meter por donde queráis, hay varias vías de administración, oral, rectal, intramuscular, intravenoso, donde se pueda en ese momento. Sirve para muchas cosas, para la agitación, la abstinencia, las crisis epilépticas y como tiene una vida media tan larga, pues aparte de cortar la crisis epiléptica, también impide que aparezcan nuevas en las próximas horas. Clorazepato, Transilium. Clonazepam se usa mucho en neurología también para la epilepsia y el midazolam se pone mucho en urgencias. Luego teníamos los no benzodiazepínicos, el propanolol. Este es el Sumial, que lo utiliza mucha gente para dar charlas y estar tranquilos. ¿Qué es? Es un beta bloqueante, así que va a estar contraindicado en pacientes con asma y también en pacientes diabéticos. ¿Por qué en pacientes diabéticos? Porque el propanolol puede enmascarar los síntomas de una hipoglucemia. Si tengo un bloqueo auriculoventricular, tampoco lo puedo tomar. ¿Por qué? Porque todavía me lo va a bloquear más y voy a sincopar.
Clonidina es un alfa-2 que se usa en la caticia, también se puede utilizar, lo veremos en la deshabituación a tóxicos. Los barbitúricos ya casi no se usan porque su intoxicación es letal. El clometiazol, el listraneurine que decíamos, es un hipnótico muy potente, pero produce adicción. Ya dijimos que Keith Moon, el batería de The Who, se murió de una sobredosis de clometiazol. Estaba intentando dejar de tomar alcohol, entonces tomaba el clometiazol para que no le apareciera abstinencia, se pasó y entonces falleció. Venga, pues vamos al próximo grupo, que son los antipsicóticos, los reyes del mambo de la psiquiatría. Acordaros del balancín. Esto era nivel poco yo, esto es básico, lo tenemos que saber todos. Si yo tengo mucha dopamina, me iba hacia la esquizofrenia. Si yo tengo poca dopamina, me voy hacia el Parkinson. Esto ya es más nivel adulto, las vías dopaminérgicas teníamos que conocer 4. La nigroestriada, que esta era la del Parkinson, que la visteis con Juan. Si quitas la dopamina de esta vía te quedabas tieso, caminabas lento, a pasitos, te cuesta arrancar, vas ahí como si fueras la muñeca de Famosa. La tuberoinfundibular, esta nos sonaba de endocrino. Recordamos eje hipotálamo-hipófisis, recordamos que la dopamina era inhibidor para la secreción de la prolactina. Por lo tanto, si yo bloqueo la dopamina de la vía, no se inhibe la secreción de la prolactina, empieza a subir la prolactina a chorro y me convertía en una vaca lechera, ¿vale? Aparecía la galactorrea. Las otras dos son las que nos interesan en psiquiatría. La mesolímbica es la de la esquizofrenia. Tienes ahí una tormenta de dopamina y estabas ahí con alucinaciones, hablando con los caminantes blancos. Es la que te da los síntomas positivos. Luego teníamos la mesocortical, que es la que se encarga de que tengamos un pensamiento fluido. Así que si cortamos esta vía, pues van a aparecer bloqueos del pensamiento y no vamos a poder pensar. Así que ojito con no bloquear demasiado esta vía, que nos podemos quedar aparvados. Ya sabéis que en los antipsicóticos han tenido que hacer varias generaciones para ir mejorándolos, porque comenzaron siendo un poquito caca, un poquito hez. Teníamos la primera generación, los primeros en salir, los típicos de toda la vida, y los de segunda generación, que son los nuevos o atípicos. ¿Qué tenían en común estas dos generaciones? Pues las dos tienen efecto antidopaminérgico. Decíamos que son antagonistas de los receptores dopaminérgicos. Pero además, los de primera generación, recordar que eran fármacos guarros, eran fármacos sucios. Y además de bloquear los receptores dopaminérgicos, por el camino se llevaban otros receptores que no nos interesaban y entonces tenían muchos efectos adversos. Entonces, para solucionar toda esta marranada, pues crearon los atípicos, que tienen mucha menos interferencia en esos receptores que no son los dopaminérgicos. ¿Qué nombres me tenía que saber? De la primera generación, haloperidol. Si solo me cabe uno en la cabeza, es el haloperidol. Luego teníamos el resto, clorpromacina, flufenacina. Acordaros que todos estos que acaban en acina son antipsicóticos. De todos estos, ¿cuál era el que más me sedaba? La levomepromacina. Muy bien. Los de segunda generación, estos 4 y el aripiprazol a fuego, risperidona, clozapina, quetiapina y olanzapina. Tenemos esta regla que nos ha mandado una compañera para acordarnos de cuáles son los atípicos. ¿Qué es atípico? Ver a la guarrona que tiene chozas montando olas. Risperidona, quetiapina, chozapina y olanzapina, que son los de segunda generación. Acordaros de que la risperidona es la más guarrona de este grupo, la que me da efectos adversos como si fuera de primera generación, como si fuera haloperidol. ¿La mejor cuál era? La clozapina. ¿Cuál era el problema que me podía dar? Agranulocitosis. Muy bien. Del resto, si os queda un huequito en la cabeza, guardáis la ciprasidona y la caripracina, que sabéis que es el nuevo. Si no, pues no pasa nada. MIR 2020, ¿cuál nos puede dar agranulocitosis? Pregunta que fue muy fácil. La clozapina. Los efectos de los neurolépticos ya sabéis que lo preguntan un montón. Hemos dicho que los de primera generación eran una marranada, que bloqueaban un montón de receptores y entonces tenían muchos efectos adversos. ¿Cuáles? Como bloquean los receptores muscarínicos, dan síntomas anticolinérgicos, visión borrosa, mareo, retención urinaria, estreñimiento. Como bloquean los receptores alfa-adrenérgicos, pues puede dar hipotensión ortostática. Y como bloquean los receptores histaminérgicos, pues me puede sedar un poquito. Además, ya sabéis que como bloquean las vías dopaminérgicas, pues hemos visto antes que van a dar síntomas extrapiramidales e hiperprolactinemia. Los de segunda generación hemos dicho que eran mejor para los otros efectos adversos que no son los de las vías dopaminérgicas, pero para la hiperprolactinemia también son mejores. ¿Menos cuál?
menos la risperidona, que sabéis que es la más guarrona y da los mismos efectos adversos que los de primera generación. Y esto ya nos lo han preguntado los de segunda generación, ¿producen más síndrome metabólico? Nos lo preguntaron ya por fin el año pasado y es muy importante porque por culpa de estos fármacos se acorta la vida de estos enfermos. Les convierte en obesos, hipertensos, diabéticos y entonces fallecen antes. Y el año pasado avisé de que caería y todo el mundo consiguió su neta. De todos los de segunda generación, el que se asocia a menos síndrome metabólico, ¿cuál era? El aripiprazol, que como ya os dijo José también, te dejaba un tipazol. Recordar que os dije en la vuelta anterior que hasta hace unos años solo teníamos esta agonista parcial, pero ahora ha salido uno nuevo que es la cariprazina, ¿vale? No creo que lo pregunten, pero por si acaso que ya os vaya sonando. Bien, vamos a ver a fondo los importantes, que son los 4 extrapiramidales. Los preguntan muchísimo. Para acordarme de cuáles son, teníamos la siguiente regla, que también nos mandó un compañero de otro año, que tenía ansias de cachopo, y dice, los psicóticos disparan a distancia. Distonía, parkinsonismo, acatisia y discinesia tardía. Acordaros, cuando nos habla de tonía, es que algo pasa con el tono. Cuando nos hablan de cinesia, es que hay algo mal con el movimiento. Entonces, distonía aguda, ya solo con el nombre sabemos que es una alteración brusca del tono. Aparece en el 10% de los pacientes que toman antipsicóticos potentes, más frecuente en varones jóvenes y aparece ¿cuándo? Al principio del tratamiento. Clínica, espasmos musculares en la cara y cuello y los pacientes te vienen así con el cuello revirado y con la lengua para afuera. Ya sabéis de sobra cómo es la distonía aguda. Tratamiento. Si he sido un rata y le he puesto un típico, se lo cambiaré por un atípico. Si ya tenía un atípico, le intento bajar la dosis. Y además puedo utilizar anticolinérgicos para mejorar la clínica, porque ya sabéis que relajan los músculos. Acordaros que la metoclopramida, que es un antiemético, el primperan, también puede dar distonía aguda. Así que cuando os venga alguien a urgencias con estos síntomas y niegue que tome antipsicóticos, pues podría ser que haya tomado mucho tiempo metoclopramida y entonces pues ya le tenemos diagnosticado. Parkinsonismo suele aparecer en gente más mayor. Aquí también podíamos utilizar anticolinérgicos, aunque recordar que en las personas mayores es mejor no ponerlo. ¿Por qué? Porque disminuyen la acetilcolina y les alzheimerizamos. Esto ya lo sabíamos de sobra. Acordaros de la acatisia, esa sensación de inquietud, que no puedo parar de mover las piernas, y no solo me lo dan los antipsicóticos. ¿Quién me lo podía dar también? Un ISRS, ¿cuál? La paroxetina. Es de los pocos efectos adversos que pueden dar los ISRS, así que me lo tengo que saber, ¿vale? Y esta regla también se llevó una cena hace unos años. Acati no hay quien la pare. Recordar paroxetina, que puede dar acatisia. Tratamiento, lo mismo, bajar la dosis, cambiar a atípicos o usar fármacos como benzodiazepinas, propanolol o clonidina, que también sabéis que la clonidina sirve para la deshabituación de los tóxicos. Discinesia tardía, el de la lengüita loca. Los 3 primeros podemos hacerlos desaparecer poniendo tratamiento, pero la discinesia tardía es irreversible en el 50% de los casos. Es el más grave de los 4. Aparece después de haber tomado mucho tiempo antipsicóticos, por eso se llama tardía, y son sobre todo esos movimientos orofaciales de chupeteo, pero también pueden ser movimientos como de tocar el piano. El manejo es más complicado, habrá que retirar el fármaco y no se pueden usar anticolinérgicos porque en este caso lo empeoras. A veces requieren fármacos como tetrabenazina o incluso agonistas dopaminérgicos, y eso que les estábamos dando todo lo contrario, les estábamos dando antidopaminérgicos, les estábamos dando neurolépticos, pero les limita tanto que a veces son necesarios a pesar de que van a comenzar otra vez a oír una voz que les susurra ahí por las noches, percentil, percentil. Seguro que alguna vez habéis visto por ahí a alguien con estos movimientos, así con la lengüita, ¿no? En el metro, en el súper, en la discoteca. Bueno, en la discoteca no, suele ser intencionado y con otra finalidad, pero bueno, seguro que habéis visto a alguien en el metro, en algún lado, en la frutería, y si no, lo veréis. En el 2007, ¿cuál puede producir parkinsonismo? Las 2 primeras las tachábamos, nos quedamos con las 3 de abajo y las 3 son del cajón de los atípicos. La clozapina, el top, y la risperidona, la de la flechita, que es la más guarrona, la que tiene efectos como si fuera un típico. Así que esta era la respuesta correcta. Esto también es importante, el síndrome neuroléptico maligno, que es malo, malísimo, ya os lo sabéis. Es un paciente que le has puesto hace poco uno de estos fármacos
y empieza a ponerse rígido, en tubo de plomo, empieza a entrar en coma, empieza a quedarse hipotenso y además, muy importante, me dirán que tiene ¿qué? Fiebre. Están tan rígidos que se rompe el músculo, sale CPK a la sangre y esto puede petarte el riñón, puedes hacer una insuficiencia renal. Como tienes las tensiones bajas, te puede chocar y encima es un paciente que va a estar groggy. Yo veo a uno de estos y me cago por las patas. Es un paciente que hay que manejar en una unidad de cuidados intensivos y muchos no llegan ni a la UCI porque tiene una mortalidad muy alta. Acordaros de que nos intentan engañar con el nombre, porque no solo aparece con neurolépticos, también puede aparecer con otros fármacos. Entonces, en el MIR, todo paciente que tome neuroléptico y tenga fiebre, hay que pensar en el síndrome neuroléptico maligno. ¿Cómo lo trato? Primero lo barato, sentido común. Lo primero le quito el fármaco que se lo ha provocado. Luego medidas de soporte, vía aérea, hidratarle para que no le pete el riñón, controlar esas tensiones y luego ya sí, luego medidas específicas, relajantes musculares como benzodiazepinas, dantroleno. Como este daño se lo hemos creado por quitarle la dopamina, pues le daremos agonistas dopaminérgicos, como por ejemplo bromocriptina. Y acordaros de que en el síndrome neuroléptico maligno es de elección la terapia electroconvulsiva, ¿vale? Reseteabas el wifi y a seguir viendo Élite o lo que estuvieras viendo en Netflix. Bien, vamos al siguiente grupo. Venga, ánimo, que ya queda menos. Los siguientes temas son más tranquilitos. ¿Cuánto tiempo le voy a tener que dejar a un paciente de tratamiento antidepresivo? Esto ya lo sabíamos. Si yo le pongo a un paciente un antidepresivo, se lo tengo que dejar mínimo 6 meses. Me da igual si mejora a los 3 meses. Yo mínimo se lo voy a dejar 6 meses, en el mejor de los casos. De todos los grupos ya sabéis que lo que no puede faltar son los ISRS. Aprenderse estos 6 nombres era de lo más rentable de psiquiatría. ¿Cuáles eran? Para hacer la primera cita, flu-mexcita, paroxetina, sertralina, citalopram, fluoxetina, fluvoxamina y escitalopram. Muchas gracias a todos de verdad por todas vuestras reglas mnemotécnicas. He recibido un montón, tanto para los ISRS como para el resto de conceptos de la asignatura, todas muy buenas. Hay alguno que a falta de una regla me ha mandado un listado de 15, aunque bueno, no supera el número a un alumno de hace años que me mandó un PowerPoint con 19 reglas, sin exagerar. Hay alguno hasta que me ha mandado un poema mnemotécnico. Bueno, como os digo, hay algunas muy buenas, pero como no podemos acabar la clase a las 12, pues voy a ir poniendo unas pocas, ¿vale? Me reservo otras pocas para la próxima vuelta, pero de verdad mil gracias a todos de corazón por participar. Mañana al final de la clase decimos cuál es la regla ganadora. Bien, vamos a ver alguna de las que habéis mandado. Para una cita seria, lleva escrita una carta o 2 flores. Paroxetina, citalopram, sertralina, escitalopram, fluoxetina y fluvoxamina. Aunque bueno, hoy en día para una cita yo igual prefiero un durum y 2 cervezas, pero bueno. Lo mejor es la aclaración de abajo, que dice anuncio ficticio en los puestos. No vaya a ser que quedase alguna duda. Bueno, esta otra me encanta. Un serpa escalador tuvo 2 gripazos, 2 flu, y entonces perdió su cita. Sertralina, paroxetina, citalopram, fluoxetina, fluvoxamina y citalopram. Y claro, y lo mejor es que nos manda el perfil de Tinder del serpa, que curiosamente se llama ISR Israel, y en su estado nos dice, para subirte el ánimo y hasta el Everest. Vamos, que le damos al corazón sin dudarlo. Esta nos la envía otra compañera de este año, nuestra TikToker de moda. Dice así: Firulais es citado para ser fumigado. Fluoxetina, escitalopram, citalopram, paroxetina, sertralina, fluvoxamina. Esta también de un compañero vuestro. Si te has quedado en paro, fluye y haz lo que te excita para ser feliz. Esta también de un compañero vuestro, menudo nivel. Necesitáis haceros un Tinder o algo. Esta no, si queréis os la leéis, no la voy a leer yo, no vaya a ser que me echen. Y la última telita también, no sé de dónde habéis sacado esta foto, pero menudo horror de foto. Ser influenciado para ir a una cita con Gorka excita mis fluidos por un cachopo. Como veis, todo muy ocurrente. Me tranquiliza saber que no soy el único que está un poco cucú. Bueno, pues lo que hacen los ISRS es inhibir la recaptación de la serotonina. Ya sabéis que son los mejores, ni siquiera tienen contraindicaciones absolutas. Como mucho lo que te da es un poquito de insomnio, molestias gastrointestinales, en algunos casos acordaros de que puede dejar en coma el segundo cerebro de los hombres, me podía dar un poquito de impotencia. ¿Los ISRS me bloquean algo el corazón? No, ¿vale? ¿Esos cuáles eran? Los tricíclicos, vale.
Acordaros de la paroxetina. La paroxetina nos podía dar acatisia y también malformaciones cardíacas congénitas, así que la paroxetina ¿se la puedo poner a una embarazada? No. Venlafaxina duloxetina, aparte de inhibir la recaptación de la serotonina, también inhibía la recaptación de la noradrenalina. Entonces, como aumenta la noradrenalina, nos puede dar hipertensión grave, por lo que no podemos usarlo en pacientes con cardiopatías graves. Atención, porque ya os dije en la vuelta anterior que había salido un nuevo antidepresivo hace unos añitos con un mecanismo novedoso que es ya famosillo y es la vortioxetina. La vortioxetina es un modulador de la transmisión serotoninérgica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que además de inhibir la recaptación de la serotonina, como hacen los ISRS, también tiene efecto en los propios receptores de la serotonina. Es agonista para uno y antagonistas para otros. Además, recordar que se ha visto que también mejora la sintomatología cognitiva de los pacientes depresivos. Así que ojito, que ya han empezado a preguntarlo. Los tricíclicos, ¿qué hacían? Inhiben la recaptación de la serotonina y la noradrenalina, pero es que además acordaros que eran también sucios y bloqueaban muchos receptores, dando muchos efectos adversos. ¿Cuáles? Son antagonistas para los histaminérgicos, me va a dar somnolencia. Bloquean los receptores muscarínicos, entonces me va a dar efectos anticolinérgicos, estreñimiento, retención urinaria, así que no se lo voy a poner en un varón con hipertrofia prostática, me puede dar visión borrosa, también bloquean los receptores alfa-1 y entonces te puede dar hipotensión ortostática. Fijaros que son los mismos receptores que hemos visto en los antipsicóticos de primera generación. También es típico de los tricíclicos el alargamiento del QT en el electro y el aplanamiento de la onda T, ¿vale? Pero es de los tricíclicos. ¿Los ISRS hacen algo en el corazón? No. Y estos nombres me importan menos que los ISRS, pero ¿cuáles eran? Pues tenemos esta regla también de una compañera vuestra que dice: mi amiga Chloe se va al norte 2 días con Trini en el triciclo. Imipramina, amitriptilina, clomipramina, nortriptilina, 2 desimipramina y 2-epina y trimipramina. ¿Cuál era la triada de la intoxicación por los tricíclicos? Arritmias por el alargamiento de QT, convulsiones y signos anticolinérgicos como la midriasis. ¿Cómo tratábamos la intoxicación? Lo primero, sentido común, lo de siempre, vía aérea, monitorización, primero lo barato. Si hay crisis, acordaros de las benzodiazepinas, que es lo que antes lo corta. Como están en coma, hipoventilan y retienen carbónico, entonces es típico que estos pacientes estén acidóticos, entonces les podemos dar bicarbonato. Y un bloqueante directo de los tricíclicos, decíamos que era la fisostigmina, pero hoy en día ya dijimos que está contraindicado y por eso lo teníais tachado en vuestro libro. Los IMAOs hoy en día se usan poco. ¿Dónde podíamos utilizarlos hoy en día? En las depresiones atípicas, en las que duermes mucho y comes mucho, esas que relacionábamos con el bipolar. Tienen muchos efectos adversos, pero el que quiero que grabéis son las crisis hipertensivas, que aparecen más fácilmente si juntas el IMAO con otro antidepresivo o alimentos ricos en tiramina. ¿Cómo eran las crisis? Así, lo que va a haber es un aumento del simpático. Aparece hipertensión, aparece fiebre, aparece taquicardia, aparece hipersudoración. Entonces, acordaros que hemos dicho que no podemos mezclar los IMAOs con otros antidepresivos. Por lo tanto, si yo estoy tomando un antidepresivo que no es un IMAO cualquiera y quiero pasar a un IMAO, tengo que limpiar antes todo ese antidepresivo que tengo en la sangre. Es lo que llamábamos periodo lavado. Para esto necesito una semana, salvo la fluoxetina, que son 5 semanas. Y si lo que quiero es pasar de IMAO a otro antidepresivo, entonces tendré que esperar 2 semanas. Efectos adversos comunes de los antidepresivos. Casi todos los antidepresivos van a bajar el umbral convulsivo. No se pueden quitar de golpe porque pueden tener efectos rebote y pueden ser culpables, como ya sabéis, de un CADH. En cuanto al síndrome serotoninérgico, ya sabéis que no tiene tanta mortalidad como el síndrome neuroléptico maligno. Aquí no hay fiebre, no hay disautonomía, lo que va a haber es una aceleración, hipercinesia, hiperreflexia, y es lo más característico de este síndrome. Y para terminar con los antidepresivos, recordar esta pregunta del 2019. ¿Cuál es el mecanismo de acción del antidepresivo bupropion? Pues inhibe la recaptación de noradrenalina y dopamina, que nos podemos acordar con la regla de un compañero vuestro que dice: con el bupropion nada de tabaco, inhibe la recaptación de la noradrenalina y de la dopamina, y recordar que me sirve para dejar de fumar. Venga, pues relax, cogemos aire y terminamos el tema con el litio. ¿Qué tal vais? ¿Seguís vivos? Sí. Bueno, el litio es el mejor tratamiento para el bipolar. Recordar, litio, bipolar, bipolar, litio.
También podemos utilizarlo en otras enfermedades, como en depresiones recurrentes, en el trastorno esquizoafectivo, pero sobre todo tenéis claro que el litio es bipolar. Me tiene que venir a la cabeza, bipolar. Recordar que no se conoce el mecanismo de acción del litio. Estos pacientes no es que tengan el litio bajo en la sangre, se da porque se ha visto que funciona, pero no sabemos por qué. Lo que sí que teníamos que saber es que el litio se filtra en el glomérulo y después se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, ¿compitiendo con quién? Compitiendo con el sodio. Esto ya lo sabíamos. Entonces, si hay poco sodio, vas a reabsorber más litio porque gana la competición y entonces me aumenta la litemia. Pero si tengo mucho sodio en la sangre, pues es mayoría, entonces gana esa competición, se reabsorbe más sodio y el litio lo pierdo con la orina. En resumen, las cosas que bajan el sodio van a aumentar el litio en sangre. Entonces, acordaros de esta tabla, fijaros en el cuadro verde, los fármacos psiquiátricos no alteran la litemia. ¿Esto qué quiere decir? Que el litio lo voy a poder mezclar con todos los fármacos del libro de psiquiatría. Luego acordaros que el litio es teratógeno, entonces estaba guay que las pacientes que toman litio lo puedan mezclar con anticonceptivos orales y así no se quedaban embarazadas y no tenían bebés gremlin, porque los anticonceptivos orales, recordar que no alteraban la litemia. Del resto de las columnas, lo fundamental es que las cosas que bajan el sodio, como la dieta baja en sal, suben el litio, y las cosas que suben el sodio, gente que come muy salado, pues eso va a bajar el litio. De los que me ponen aquí, los fármacos que tengo que saber son los AINES y los IECAS, porque estos me van a elevar la litemia. Y un compañero con ansias de cena nos mandó esta regla para que no nos olvidemos de las cosas que suben el litio. La tía Inés es pobre y seca, por eso ahorra para conseguir litio. Tiacidas, AINES, dieta pobre en sal, todo lo que me seca, vómitos, diarrea, sudor y los ahorradores de potasio son las cosas que aumentan la litemia. Dosis terapéutica del litio de 0,6 a 1,2 por encima de 1,5, tóxico por encima de 2,5, necesito hemodiálisis porque no tenemos antídoto. Efectos adversos del litio, los más frecuentes, el temblor y las molestias gastrointestinales. También puede dar aumento de peso, también puede dar diabetes insípida, o sea que los antidepresivos me daban CADH y el litio me puede dar una diabetes insípida. Decíamos que el litio te podía fastidiar el riñón a todos los niveles, en el glomérulo, en el túbulo, en el intersticio, y recordar que al 1% de estos pacientes, a los 10 años de usar el litio, se les fastidia el riñón. Por lo tanto, decíamos que el daño renal es la única cosa por la que yo como psiquiatra me voy a plantear quitarle el litio a un paciente bipolar, y esto ya lo grabamos a fuego en la vuelta anterior. A nivel de endocrino lo que se cargaba sobre todo era el tiroides, lo típico es un hipotiroidismo subclínico, el bocio es poco frecuente y ya sabéis que el litio puede producir también hiperparatiroidismo. Y ojito con las intoxicaciones graves por litio, porque es una cosa muy seria que me podía llevar a la muerte. Tenemos esta regla de un compañero también para acordarnos de los efectos adversos del litio. Litium, leucocitosis, insuficiencia renal, temblor, teratogenia, hipotiroidismo, diabetes insípida y síntomas gastrointestinales. Y también tenemos esta que nos recuerda todos los órganos implicados: diabetes insípida, hipotiroidismo, teratogenia, temblor y cambios en el electro. Otros fármacos de psiquiatría, terapia electroconvulsiva, sabéis que es algo moderno. ¿Qué se hace? Dar un chispazo y reseteas al paciente. Acordaros siempre de anestesiar al paciente antes y de relajarle los músculos. El paciente tiene una enfermedad psiquiátrica de las gordas, una depresión de las gordas, le das un chispazo de 30 segundos que puede ser unilateral o puede ser bilateral y a vivir otra vez porque mejoran un montón. ¿Cuándo estaba indicada? En el síndrome neuroléptico maligno, en algunos tipos de esquizofrenia, en la befrénica y en la catatónica, trastornos afectivos de los gordos, casos resistentes a los fármacos y cuando no podemos dar algunos fármacos como en embarazadas o en ancianos. ¿En embarazadas se puede dar terapia electroconvulsiva? Sí, ¿vale? Y no chamuscábamos al niño. ¿Cuándo está contraindicada la terapia electroconvulsiva? Pues cuando no podamos anestesiar al paciente por el resto de sus comorbilidades. Bueno, pues se acabó este gran temazo, ya tenemos grabado todo lo importante de los fármacos. Si sabéis esto, respondéis a todo de los fármacos de psiquiatría. Venga, que los que quedan son más fáciles. Vamos a por el tercer tema. Este tema, yo os dije que mientras preparaba yo el MIR me resultaba un poquito mátame camión, nos hablaba de muchas cosas, pero en realidad lo más importante del tema es el Alzheimer.
y que también el delirium, ¿vale? Es lo que más preguntan, Alzheimer y delirium. No os agobiéis con este tema, vamos a quedarnos solo con lo que nos preguntan y las cosillas que han ido saliendo. Ya os hablé de mi abuelo en la vuelta anterior, os conté que hace unos años tuvo que ingresar por una isquemia aguda en una pierna y una noche pues de repente se despertó, oía un ruido y se encuentra la abuelete de al lado y de pie sobre la cama dando palmas, dándolo todo. Entonces llaman a las enfermeras, viene la enfermera, le intentan tumbar, de repente se pone como un gremlin ahí diciendo que le quieren raptar, que le dejaren, que le estaba muy a gusto en la feria. Entonces mi abuelo en ese momento alucinaba con el abuelito de al lado, que la tarde antes parecía que no se podía ni levantar, pero ahora estaba ahí on fire. Entonces hubo que ponerle un poquito de haloperidol, acordaros, media ampollita, y al final tuvieron que atarle para que no se cayera y se diera un buen golpe. El pobre hombre lo que tenía era un delirium o un síndrome confusional. ¿Por qué? Pues porque tenía una infección de orina, entonces se le puso el antibiótico y ya fue mejorando de ello. Bueno, y el delirium es lo que más han preguntado hasta ahora de este tema, así que hay que sabérselo muy bien. Sabéis que es un cuadro de disfunción cerebral generalizada que aparece de forma aguda. Y lo más característico y lo que me tenía que saber a fuego es que hay una alteración fluctuante del nivel de consciencia y de la capacidad de atención. ¿Por qué ocurre? Por algo orgánico. ¿Cuáles son las principales causas? Las más importantes, las infecciones, sobre todo las infecciones de orina, también las retenciones agudas de orina, cambios en fármacos, también puede dar un delirium las alteraciones hidroelectrolíticas, los tóxicos, algunas enfermedades neurológicas. Entonces tenemos que encontrar la causa del delirium y tratarla. Y cuando desaparece esa causa, se solucionará el delirium y el viejecito pues volverá a ser achuchable. Recordar que es una cosa frecuente y que ocurre hasta en el 50% de los abuelitos ingresados. Es más fácil que aparezca si hay un deterioro cognitivo o un daño cerebral previo, personas que han tenido un ictus o que tienen enfermedades degenerativas. Si ya tuviste un delirium, es más frecuente de que si ingresas vuelvas a hacer un delirium. Ya sabemos que los sedantes y los anticolinérgicos pueden favorecerlo porque sabéis que bajan la acetilcolina y te alzheimerizan. Y recordar que un paciente que está atado y con sondas por todos sus orificios, pues también estará más predispuesto a hacer un delirium. Sobre la clínica, lo fundamental es esto que ya sabemos a fuego, la fluctuación del nivel de consciencia y de la atención. Y luego también pues pueden aparecer todas estas cosas porque el cerebro sabéis que se afecta de una forma global. Para recordar todas estas cosas os imaginéis un caso y así yo creo que es más fácil de recordar. Es un abuelito que se desorienta, que puede tener alucinaciones visuales, pueden aparecer ideas delirantes de que le quieren raptar y entonces está pegando a la enfermera, escupiendo al médico, empeoran por la noche y como lo pasan fatal y están muy asustados, pueden tener alteraciones emocionales. ¿Cuál es el curso del delirium? Pues es un abuelito que está tan normal, de repente le ocurre algo como una infección de orina y empieza con un cuadro fluctuante. Me agito, luego me duermo, luego te escupo, luego bailo encima de la cama, me vuelvo a dormir y cuando solucionamos la causa volveré a estar bien. En cambio, la evolución de un Alzheimer, recordar que era así, era una línea progresiva hacia abajo, aquí no había fluctuación. 2011, que es falso respecto al delirium, que las alucinaciones sean auditivas. Las alucinaciones de los cuadros orgánicos son visuales. Auditivo para el psiquiatra, visual para el neurólogo o para el internista que esté de guardia. Fijaros en el resto de las respuestas. Esto es cierto que hay una reacción temporal entre la causa y el síndrome y también es cierto que el delirium remite cuando mejoramos la causa. ¿Cómo lo trato? Ya lo sabemos. Primero tratamos el agente causal. Si es una infección de orina, le pongo antibióticos. Si es una retención de orina, pues le tendré que sondar. Medidas para favorecer la orientación. Hay que intentar que la familia lo acompañe por la noche. Y si no te apetece, pues por lo menos le pones una foto tuya para que esté entretenido y centradito de encima o delante de la cama. Y un reloj para que esté más orientado. Si ya es tarde y el abuelito se ha convertido en esto, entonces había que atarle para que no se haga daño. Pero esto recordar que no lo hago de rutina, ¿vale? Y lo que os dije en la vuelta anterior, tengo guardia de planta, como yo ayer, a las 8 miro el reloj, llamo a la enfermera y le digo, oye Manoli, sí, mira que son las 8 y mañana tengo que ir a dar clase a Oviedo. Mira, ¿me vas atando a los abuelitos que hoy tengo sueño? No, ¿vale? Esto es de cajón que no lo vamos a hacer. Lo que sí solemos usar para estos pacientes son los antipsicóticos para la agitación. El que más usamos es el haloperidol, aunque también está indicada la quetiapina. El haloperidol se puede utilizar oral, aunque si el paciente está agitado te lo va a escupir en la cara.
Entonces tenéis que saber que se puede dar intramuscular o se puede dar subcutáneo, intravenoso también, pero mejor evitarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque a dosis altas el haloperidol intravenoso te puede dar arritmias malísimas. Me acuerdo yo que de R2 en una guardia tuve un paciente que se lo tuvieron que subir a la unidad de cuidados intensivos porque le dieron haloperidol intravenoso, hizo una torsada de puntas y se puso fatal. Así que cuidadito. Y cuando el año que viene me pregunte la enfermera para pillarme ¿cuántos miligramos de haloperidol le doy, doctora? ¿Qué le vamos a decir? No sabemos. Media ampollita, y si no es suficiente, la ampolla entera y ¡zas! En toda la boca, ¿vale? Para que vuelva a meterse con el R1. ¿Y cómo sé yo lo que le está causando el delirium a mi paciente? Pues para llegar a la causa empiezo por lo básico, las armas del internista, una buena historia, una exploración. Si con eso no he llegado al problema, pues le pediré una analítica, una radiografía. Si aún así no tengo la causa, pues igual tengo que despertar al pobre radiólogo para que le haga un escáner cerebral. Y luego sospechamos, si sospechamos una infección del sistema nervioso central, pues igual tenemos que hacer una punción lumbar, o si sospechamos una crisis, un electroencefalograma. Pero primero, lo básico, porque lo más frecuente son las itus, los fármacos y las retenciones agudas de orina. Y una vez que solucionamos esa causa, pues se solucionará el delirium. Recordad, hoy a las 10:15 tenemos una cita en el Instagram. Ya sabéis cómo se participa. Yo subo una foto a ese perfil de Instagram y R. y la respuesta correcta, ¿vale? A ver quién se lleva el premio de hoy. ¿Os acordáis, no? Cómo participar. Sí, vale. Bueno, pues pasamos ahora a verlo. ¿Habéis ensayado con los dedos para ir rápido? Sí, lo sé yo, que alguno me ha dicho, sí, llevo una semana ensayando para... Bueno, pasamos a ver lo más importante de las demencias. Ya sabéis que ahora también se llaman trastornos neurocognitivos mayores. Para poder decir que una persona tiene una demencia, tiene que tener varias funciones del cerebro fastidiadas. El lenguaje, la memoria, el comportamiento, la mezcla de ellas que tú quieras. Antes, para que te pudieran diagnosticar de una demencia, la memoria tenía que estar alterada obligatoriamente. Ahora ya sabéis que no hace falta. Este deterioro tiene que ser progresivo, no es algo fluctuante como veíamos en el delirium, y además recordar que las demencias, al contrario que en el delirium, la atención la tienen normal. Y este deterioro me tiene que limitar para hacer una vida normal, me tiene que limitar. ¿Qué cosas nos causan demencia? Pues cualquier cosa que nos haga daño en el cerebro. Por un lado tenemos causas no degenerativas, ictus, tóxicos, enfermedades metabólicas, tumores, infecciones, y luego tenemos las degenerativas, que son las que nos interesan en este tema. ¿Qué tenían estas en común? Pues que hay unas proteínas del cerebro que se ajuntan, se agregan, forman pegotes y esos pegotes matan a las neuronas. Y dependiendo en qué zona del cerebro se mueran estas neuronas, aparecerá un cuadro u otro, y son estas de la lista que vamos a ir viendo ahora. La más frecuente globalmente sabéis que es el Alzheimer, la segunda más frecuente, la demencia vascular. En menores de 65 años, sobre todo lo que vamos a ver es demencia frontotemporal y demencia por cuerpos de Levy. Ya os dije que la edad es muy importante para las preguntas de demencia, nos va a ayudar un montón. Cuando a mí me empiecen a soltar un rollo de un paciente que empieza con clínica de demencia, lo primero en lo que me tengo que fijar es en la edad. Cuando me preguntan por un Alzheimer, nos preguntarán por un paciente de 80 y pico años, un paciente mayor. Cuando no sea un Alzheimer, entonces nos pondrán un paciente más joven, 65, 70 años, lo veréis en las preguntas. Pijadas que eran fáciles de aprenderse, que en el Alzheimer se acumula beta-amiloide, seguro que lo sabe también vuestra prima pequeña de 14 años que está todo el día ahí sin dar palo al agua. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la de las vacas locas, esta sabéis de sobra que era por priones, es una prionopatía. A estas alturas ya sabemos que el Levy es como el Parkinson, pero empezando por otro lado, y en las dos se acumula alfa-sinucleína. La difícil es la demencia frontotemporal, que se acumula tau, ya lo sabéis a estas alturas. Entonces, cuando tú miras estos cerebros al microscopio, ¿qué vas a ver? En el Alzheimer veré placas de amiloide y ovillos dentro de las células. En la demencia de cuerpos de Levy me hablarán de cuerpos de Levy. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la encefalopatía espongiforme, se me va a quedar el cerebro como un queso gruyère, lleno de agujeros, como una esponja. La difícil volvía a ser la demencia frontotemporal, que si sabéis que la demencia frontotemporal tiene una variante que se llama enfermedad de Pick, pues así es más fácil de recordar que lo que aparece al microscopio son los cuerpos de Pick, ¿vale? Los cuerpos de piqui, os imagináis ahí una viejecilla desfrontalizada bailando ahí el demasiado piqui, y así os acordáis que es la de los cuerpos de Pick. Entonces,
Yo tengo una enfermedad que me fastidia las neuronas del cerebro. Dependiendo la zona del cerebro donde esté perdiendo neuronas, voy a tener un síntoma u otro, voy a tener un cuadro u otro. Si tengo una demencia que me hace perder neuronas en la corteza lingüística, pues tendré problemas de lenguaje. Si pierdo neuronas del lóbulo frontal, pues me puede cambiar la personalidad, me voy a poner más salido que el pico de una plancha. Yo me acuerdo, creo que fue el año pasado, una señora que ingresaba en medicina interna, estaba desfrontalizadísima. Entonces nosotros cuando estamos de tarde pues vamos a hacerles el ingreso a los pacientes y entonces pues fui a donde la señora, la pobre mujer pues participó como pudo. Yo ya me di cuenta que alguna neurona le faltaba porque estaba ahí como muy chisposa la señora. Y entonces ya cuando me voy a despedir le digo, bueno, Manoli, o no me acuerdo cómo se llama, digo por decir, bueno, Manoli, a ver si la ponemos buena. Y me dijo, tú sí que estás bueno. Y me dio una palmada en el culo y dije, a tomar por culo. Y tan contenta la señora, y yo también. En la zona parietal, ¿qué tenemos? Bueno, oye, me subió el ánimo. Pues tenemos el centro de la interpretación, a donde llegan los diferentes estímulos para ser interpretados. A esta zona llegan los estímulos visuales, los estímulos auditivos, los estímulos sensitivos. Entonces, yo veo un pastel, ese pastel llega a mi córtex visual, pero yo no sé lo que es. Digo, ajá, qué bonito, pero yo no sé lo que es. Entonces, de ahí va a la zona de la interpretación. Ahí lo comparo con el resto de imágenes, el resto de mis conocimientos. Y entonces digo, ah, vale, es un pastel. Y entonces me lo zampo. Y cuando esta zona se estropea, me da entonces lo que se llaman las agnosias. Yo no sé interpretar lo que estoy sintiendo, lo que estoy viendo, lo que estoy oyendo. Y luego también puede aparecer apraxia. Yo antes era capaz de utilizar el tenedor o de vestirme y ahora no. Y no toda la corteza está a la vista. Ya sabéis que en la zona más medial del córtex del lóbulo temporal teníamos el hipocampo, teníamos la secretaria. Entonces, cuando la demencia empieza por aquí, como pasa en el Alzheimer, se afectará la memoria reciente. Hay demencias en las que decíamos que en vez de afectarse la corteza, dijimos que se afectaba la sustancia subcortical. Estas se parecen mucho entre ellas, son el Lewy, la demencia vascular y la hidrocefalia normotensiva. Y acordaros que son las del caracol. El caracol va debajo de la corteza, va subcortical. ¿Y cómo camina? Camina lento. Pues estas demencias subcorticales, las de debajo de la corteza, son en las que el paciente va lento, va como el caracol. Para hacer el diagnóstico, sentido común. Primero historia, exploración, test neuropsicológicos como el Minimental para ver qué funciones ha ido perdiendo mi paciente. Después cosas baratillas, una analítica, acordaros de descartar sífilis, vitamina B12, pues todo eso. Se suelen pedir pruebas de imagen como un escáner cerebral, pero lo que tenemos que saber es que los test genéticos no se hacen de rutina. ¿Por qué? Porque son muy caros. 2003, que eso no se hace de rutina en una demencia, pues los test genéticos como el genotipo ApoE, el resto veis que son cosas que sí que se hacen, electrolitos, LUES, TAC cerebral, función tiroidea, pero test genéticos no. Bueno, pues empezamos por la degenerativa más prevalente, que es el Alzheimer. Lo que teníamos que saber para las preguntas del MIR es con qué síntomas empieza el Alzheimer. Lo primero que aparece es una alteración de la memoria. Primero se empiezan a olvidar de las cosas recientes, no se acuerdan de lo que han hecho esa mañana, por eso están repitiendo todo el rato la misma pregunta. En fases más avanzadas incluso pueden perder los recuerdos más lejanos. Cuando ya va avanzando la enfermedad suele alterarse esa zona que decíamos de la interpretación, entonces pueden aparecer agnosias, pueden aparecer apraxias, incluso puede aparecer afasia si se afecta la zona del lenguaje. En fases avanzadas, años después, ¿vale? Pero años después es cuando ya empiezan con la agresividad, las alucinaciones, se convierten en dependientes y ya en fase terminal estos pacientes pues suelen fallecer por infecciones más o menos a los 10 años de inicio de la sintomatología. El factor de riesgo más importante para Alzheimer ya sabéis que es la edad. Cuanto más mayores, más riesgo. Las mujeres, como viven más tiempo, más riesgo. La diabetes, recordar que multiplica por 3 el riesgo, y esto es muy preguntable porque es bastante novedoso. Acordaros de que las personas que tienen un familiar con Alzheimer también tienen más riesgo. Y los pacientes con síndrome de Down, como tienen más cromosoma 21, tienen más gen para hacer amiloide y entonces hacen Alzheimeres precoces. El resto de los factores de riesgo nos dan más igual. Y ahora yo pregunto, ¿cómo tendrá el beta-amiloide en el líquido cefalorraquídeo una persona con Alzheimer? Pues como en el Alzheimer se acumula amiloide, todos diríamos, ¡alto! En los últimos años
se ha visto que como el amiloide se junta en pelotones, se queda ahí bien pegadito al cerebro y, curiosamente, no aparece en el líquido cefalorraquídeo. Así que, paradójicamente, va a estar bajo, ¿vale? Por si acaso lo preguntan como cosa novedosa, lo petamos, porque ya lo sabemos. Del tratamiento poca cosa, tratamiento sintomático y apoyo a enfermos y familiares. Es cierto que hay algunos fármacos específicos, ya sabéis que no curan la enfermedad, como mucho la enlentecen, mejoran el comportamiento. ¿Cuáles teníamos? Por un lado, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que aumentan la acetilcolina, donepezilo, ribastigmina, y luego tenemos la memantina, que lo reservamos para casos más graves, pero que tampoco es que sea ninguna maravilla. Acordaros de la novedad que os dije, que es el aducanumab. Se está viendo que este fármaco reduce la placa beta-amiloide, se come la amiloide y en Alzheimer precoces se está viendo que incluso puede mejorar la enfermedad. No solo pararla, sino que incluso puede mejorarla un poco. Regla de una compañera para los fármacos del Alzheimer: Dongalan de Ribas, Memima y Meduca. Donepezilo, galantamina, ribastigmina, memantina y el nuevo que es el aducanumab. Bien, pues Alzheimer terminado. Rápidamente vamos a ver lo que nos van a preguntar del resto de las demencias. 4 pinceladas. Cuerpos de Lewy, recordamos: neurosis, ansiedad, fuga de ideas, manía, distimia 2 años, Lewy, Parkinson. Es la enfermedad de Parkinson, empezando por otro lado. ¿Cuál era la tríada típica? Alucinaciones visuales, parkinsonismo y alteración fluctuante de la consciencia. Y como dato curioso, que sepáis que puede haber alteración del comportamiento de la fase REM del sueño, que lo preguntaron ya hace unos años. Con esta imagen que os pongo aquí, os acordáis de todas estas cosas. El tratamiento de esta enfermedad dijimos que era complicadillo. ¿Por qué? Acordaros del balancín. Estos pacientes tienen síntomas psicóticos, tienen alucinaciones. Entonces, ¿con qué lo trato? Con antipsicóticos. Entonces, le bajo la dopamina y lo parkinsonizo aún más. Estos pacientes tienen parkinsonismo. ¿Cómo trato el Parkinson? Con dopaminérgicos. Entonces, le subo la dopamina y va a empezar con alucinaciones. Empieza a haber publicaciones de frikisiki en el Instagram en la que no sale Dora o no pone nada de distimia, o empieza a haber publicaciones de Alberto que no son comida o rellenos faciales, todo con cariño. Me deja darle caña, tengo permiso, a cambio de que le haga publicidad. Aquí tiene su publicidad. Bueno, pues a raíz de esa batalla de followers de Insta, una compañera vuestra de hace unos años se curró un vídeo, que si queréis os lo pongo al final del tema para descansar la mente un poquito y así nos reímos un poco. Entonces, ¿qué hacemos? Es muy difícil mantener la balanza estable en esta enfermedad, pero hemos dicho que además hay una alteración fluctuante del nivel de la conciencia y de la atención. ¿Esto por qué es? Porque está disminuida la acetilcolina, como en el Alzheimer. Entonces, ¿qué tratamiento vamos a poder usar? Por los que decíamos para el Alzheimer, los yaces, ribastigmina, donepezilo, y a veces al usar estos fármacos también mejoran los otros síntomas como las alucinaciones. Acordaros que en el Lewy se acumula alfa-sinucleína, como en el Parkinson, y esto lo podemos ver mediante el DAT-scan. Varón de 67 años, veis que nos ponen un paciente más joven. Comienza de manera progresiva con alucinaciones visuales, síntomas extrapiramidales como parkinsonismo y déficit de la capacidad atencional. ¿Qué es esto? Un Lewy. Demencia frontotemporal. La clínica, acordaros que nos la dice el propio nombre. Si se afecta al frontal, que es lo más frecuente, se me pone el paciente desinhibido, con alteraciones de la conducta, se me pone ahí a bailar el piqui-piqui como si no hubiera mañana. En cambio, si se afecta al temporal, se me alterará el lenguaje. ¿Qué se acumulaba en esta demencia? Tau, por eso también se llaman taupatías. Y si miramos estos cerebros al microscopio, ¿qué es lo que vamos a ver? Los cuerpos de Pick. Muy bien. Demencia vascular es la segunda demencia más frecuente, nos darán la pista de que el paciente tiene factores de riesgo vascular, que es hipertenso, que es diabético, dislipémico. ¿Cómo podía el daño vascular darme una demencia? Pues de varias maneras. Puedes tener varios sangrados que te destruyan el cerebro en varias zonas, puedes tener varios infartos grandes en el córtex que me hagan perder funciones del cerebro, infarto a infarto, escalón a escalón, o puedo tener múltiples infartitos pequeños en la zona profunda del cerebro que en vez de quitarme funciones como el lenguaje o la memoria, hacen que vaya cada vez más lento, me dan una subcortical, ¿vale? Recordar la del caracol. Entonces, este sería el curso de una enfermedad como el Alzheimer, progresiva, y esta sería la evolución de una demencia vascular multiinfarto, escalonada. Se van a ir alterando las funciones escalón a escalón a medida que van apareciendo diferentes infartos. Ojo a las palabras clave de cara a las preguntas. Si a mí me dicen demencia, parkinsonismo, incontinencia urinaria, si a mí me ponen estas tres cosas solas, ¿qué me tenía que venir a la cabeza?
Hidrocefalia normotensiva, es la tríada de Hakim, muy bien. Si solo me dicen estas tres cosas, hidrocefalia normotensiva. Pero si además me dicen que el paciente es hipertenso, diabético y que tiene estas tres cosas del cuadro rojo, pues entonces querrán que contestemos demencia vascular. Cuadro pseudobulbar, donde aparecen alteraciones de la fonación y de la deglución. Alguna focalidad neurológica, le falta alguna función de la corteza, una agnosia, una afasia, y además me dice que tiene una evolución escalonada. ¿Esto qué es? Una demencia vascular. Si todavía tengo dudas si es una vascular o una hidrocefalia, pues le pido un TAC y salgo de dudas. En la vascular veré agujeros en el cerebro, así, agujeritos, y en la hidrocefalia veré ventriculazos. Pero recordar, si solo nos dicen demencia, parkinsonismo, incontinencia, es decir, la triada de Hakim, es una hidrocefalia normotensiva. ¿Qué voy a ver si pido un TAC o una reso cerebral? Voy a ver ventrículos grandes. Hay mucho leucocefalorraquídeo, engordan los ventrículos, empujan la sustancia blanca de alrededor y hacen que vayas más lento en todo. ¿Cómo sé yo en un TAC si los ventrículos son normales o están grandes? Con el índice de Evans, si es mayor de 0,3, significa que hay más agua que cerebro. Tratamiento, sacar ese líquido que hay de más, y cuando lo sacas los pacientes mejoran un montón. Les desaparece la incontinencia, les desaparece el parkinsonismo. Pero como van a generar otra vez el líquido cefalorraquídeo, le mando al neurociru y le pongo el tratamiento definitivo, que es un drenaje ventrículo peritoneal. Y la última enfermedad es la de los priones, el Creutzfeldt-Jakob. Esta sabéis que es por un prión. Tres cosas que tenía que saber: que es muy rápida, muy veloz, los pacientes se mueren en pocos meses, o sea, si me dice años en una pregunta no va a ser esta enfermedad. Y en las preguntas siempre van a decir que tiene mioclonías o ataxia. Paciente con apraxia de la marcha, incontinencia y deterioro mental, hidrocefalia normotensiva. ¿Vale? Pues otro fantástico tema que nos hemos quitado. Ahora, lo prometido es deuda. Os voy a poner el vídeo que me mandó una compañera vuestra hace unos años. Yo me reí un montón. A ver si os gusta. Tú, Bastard, que ya no me mencionas en tus stories. ¿Quién es? Es Ryu Mammoth, con todos sus stories de comida sana y yo comiendo pizza y hamburguesas. Sí, soy yo. Y Harry Sicky Potter os ha abandonado. ¡No! ¡No! Silencio. Y sí, Harry Sicky Potter se ha vuelto a cruces. Ahora está en el País Vasco. Y en Oviedo solo quedo yo. Todos los followers seréis míos y solo me seguiréis a mí, porque yo os mando actualizaciones. Brillas, hermes, canta. Eres un vano frío discurso. Despertad, niños perdidos. ¿A qué vienen esas caras largas? Acordaos, siempre sonreír, porque yo en mi Instagram os pongo el reto Reuma, cosas que van a caer en el MIR, como los 6 tocinos. The answers are blowing in the mist. Oh, bueno, debo admitir que me esperaba un follower algo mejor. ¿Y tú dices que me vas a mencionar en tus stories cuando te lo pida, jovencito? No lo sé. Bueno, si te mando el calendario vacunal actualizado, seguro que cambias de opinión. Quisiera decir algo. Vaya, bueno, seguro que todos estamos encantados de oír lo que tienes que decir ahora. No importa que Harry Sicky se haya vuelto a cruces, porque siempre nos acordaremos de él cuando nos decía doctorazos y doctorazas. Acordaos, chicos. Y él nos enseñaba a ver a Dora la Exploradora, la diferencia entre neurosis y psicosis. Y sí, Reuma Mort, seguro que tú ahora también la ves. Pero qué narices, yo ahora también estoy viendo a Dora. Los followers siempre seguiremos a Harry Sicky Potter. Respiro nada más, guarrón.
derrame. Injuria, tumefacción, tocilizumab, distimia 2 años. Y sí, Harry Potter, quiero esos followers, pero me prefieren a mí. No. Alberto no le hace tanta gracia el vídeo, pero se siente. Bueno, pues después de este descansito vamos a la psiquiatría infantil. Se lo curró, se lo curró. Yo no sé cuánto tiempo tardó y cuántas netas sacaría, pero se lo ocurrió. Lo más importante ya sabéis que es el TDAH. Empezamos por la discapacidad intelectual. Decíamos que es más frecuente en varones por ese cachillo de cromosoma que nos falta. Lo más frecuente es una discapacidad leve, 50-70 de cociente intelectual, el sujeto podría vivir con normalidad en la comunidad, tener un trabajo, es decir, quedaba alguna farolilla por ahí, pero debajo de 50 apagón total y ya van a ser pacientes dependientes. Ya sabéis que la discapacidad intelectual es frecuente que se asocie con nuestros trastornos que vemos en psiquiatría, como el TDAH que veremos ahora, o síndromes ansiosos o síndromes depresivos. Bien. Siguiente bloque importante, trastornos del espectro autista. Los que nos interesan a nosotros son los 3 primeros, autismo, Asperger y Rett. El autismo es el principal del bloque, es también más frecuente en varones y el 70% tienen una discapacidad intelectual. Luego hay algo curioso que decíamos que a veces salían las pelis y es que el 10% están como supercapacitados en un ámbito, para aprenderse listines telefónicos, para tocar un instrumento, o como superdotados para alguna cosa. Pero esto es muy raro, ¿vale? Lo más frecuente es que tengan una discapacidad intelectual. Y estos eran los 3 pilares del autismo. Lo primero, el lenguaje. Estos niños no tienen un lenguaje normal, muchos no aprenden ni a hablar, pero también tienen alterado el lenguaje no verbal. Son niños que no tienen empatía, que no se relacionan, que no hacen amigos. Estos niños tampoco juegan normal. Tú les das esto al niño, le das el móvil y se imagina que es una nave espacial, está jugando con la nave espacial, pero estos niños no. Estos se quedan fijándose ahí en las partes, la cámara, la conexión de la batería, y luego también es típico que tengan esas conductas repetitivas que decíamos. El Asperger es la forma menor del autismo. En este caso, el lenguaje es normal y no hay discapacidad intelectual. Donde fallan estos es en las habilidades sociales. Son niños raritos, son niños que no te miran a los ojos, que suelen caer mal porque no se relacionan normal. Estos es típicos que se hagan súper expertos en un tema, como en los barcos, en las consolas, en la medicina, lo que queráis. Seguro que conocéis a algún médico que es súper experto en lo suyo, es el que más sabe, es un súper crack, pero que es un poquito Asperger. Es un poco rarito, y doy fe que los hay y los veréis en el hospital. El Rett y el Heller se diferencian de estos, se diferencian del autismo y del Asperger, porque al comienzo sí que tienen un desarrollo normal, pero luego con el tiempo involucionan. En cambio, en el autismo y en el Asperger están ya mal desde el inicio, no llegan nunca a desarrollar esas habilidades. ¿Cómo tratamos estas cosas? Pues el tratamiento va a ser multidisciplinar, sobre todo lo que va a ayudar es la psicoterapia. Pregunta del 2014, del mío, ¿qué es estereotipia? La estereotipia son movimientos o actos que se repiten de manera innecesaria, como eso que decíamos de balancearse, que es muy típico del autismo. Movimientos muy aparatosos que aumentan la expresividad de los gestos, eso es lo que llamamos manierismo. Gestos aparatosos acompañados de palabras soeces, eso es más del Gilles de la Tourette. MIR 2016, si se presenta en su consulta un chico de 17 años con síntomas compulsivos junto con tics motores y vocales múltiples, ¿en qué tenemos que pensar? Es un Gilles de la Tourette, solo les ha faltado decirnos lo de la coprolalia. Lo que caracteriza este síndrome son los síntomas compulsivos, los tics motores y la emisión de sonidos vocales, ¿vale? Fijaros que casi tuvo un 100% de aciertos, parece que solo una pequeña duda con la primera opción, y fijaros, no es un TOC, porque en las preguntas de TOC no nos van a decir nada de tics, sino que ya sabéis que nos pondrán el caso de una persona que tiene sus obsesiones y que tiene sus compulsiones. Y lo más importante del tema, ya sabéis que es el TDAH. Mucho más frecuente que el autismo y también es más frecuente en niños. Me acuerdo de Shinosuke, así me acuerdo que es más frecuente en el sexo masculino. ¿Cuál es la clínica? Pues como su propio nombre indica, hay déficit de atención e hiperactividad. No paran quietos, no se les agota las pilas. También puede aparecer impulsividad, no piensan lo que dicen, no piensan lo que hacen, lo primero que se les ocurre, lo dicen o lo hacen. Acordaros de que para poder hacer el diagnóstico los síntomas tienen que estar mantenidos en el tiempo, tienen que estar meses. No me vale que yo le dé una
rayita del coca al niño una tarde, lo más normal también, y se me ponga todo ciclado. No, ¿vale? Tendría que estar así durante mucho tiempo y sin coca. Y acordaros que a raíz del DSM-5 ahora también se puede diagnosticar en adultos. Y ya vimos que hace unos años nos lo preguntaron. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se trata? Con metilfenidato. ¿Qué pasa? Que las anfetaminas disminuyen el apetito. Entonces hay que tener cuidado porque los niños están en crecimiento. Entonces habrá que hacer controles. ¿Controles de qué? Controles del peso, de la talla, de las constantes, para ver que no se lentece el crecimiento y que no empiezan con problemas. Acordaros de que la atomoxetina es la segunda línea del tratamiento y aún no la han preguntado. Acordaros de Milhouse, de Fission Boy, que tenía un TDAH como todos los niños de esa escuela y decía, vámonos, átomos. Así me acuerdo de la atomoxetina. MIR 2023, el vuestro, dice, señale cuál de los siguientes tratamientos de esa segunda línea en el TDAH. Pues lo vais a petar, ¿vale? Atomoxetina lo vais a tener súper claro, va a ser una pregunta súper fácil. Trastornos de la eliminación. Enuresis, mearse encima. Los niños se mean por la noche, las niñas se mean secundariamente tras un desencadenante como el bullying o que han tenido un hermano pequeño y se mean por el día. Encopresis, cagarse encima. Los chicos somos más cagones y para estas dos cosas, acordaros que podíamos dar ¿qué? Antidepresivos tricíclicos. Hoy en día, ¿dónde podíamos usar los antidepresivos tricíclicos? En este tipo de trastornos. ¿Y dónde más? En el TOC, que lo veremos mañana. Y por último tenemos el trastorno de disregulación disruptiva del ánimo, que esto es una cosa novedosa, como eran estos niños, lo más característico es la irritabilidad crónica, niños que constantemente tienen rabietas, que son pegones, rompen muebles, los niños que veíamos en Super Nanny, y esto tiene que ser algo crónico, mantenido en el tiempo, y entonces ya podremos diagnosticarlo. Bueno, pues nos comimos la infantil, estoy seguro que después de ver este tema os han entrado muchísimas ganas de ser padres. Bien, pues para todos aquellos empezamos con el tema de trastornos psicóticos. ¿Qué tal vais? ¿Bien? Vale, venga, que ya va quedando poquito. El más importante de los trastornos psicóticos, sin ninguna duda, es la esquizofrenia. Lo fundamental de la esquizofrenia que era que no diferencian lo real de lo irreal. Oyen una voz y no se dan cuenta de que realmente no existe. Os conté la anécdota del paciente que vi que tenía una voz de Antena 3, ¿no? Pues yo creo que me pasó de R1 a R2, vino un paciente que se había intentado cortar el cuello con la motosierra y venía ahí con el cuello ahí con la carótida casi fuera. Y claro, pues voy yo recién llegado y le digo, bueno, señor, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué ha intentado hacer esto? Y dice, pues mira, yo es que hace unas semanas me empezaron a llegar una voz que venía de Antena 3 y pues me decía lo que tenía que hacer. Entonces me decía que tenía que salir a pasear, entonces yo me iba a pasear, o bueno, por lo menos era saludable la voz, la hacía pasear, pero luego ya empezó a decirme que tenía que pararme en un bar a comerme un pincho de tortilla, tal, entonces yo me paraba porque se ponía muy agresivo. Y ya hoy estaba cortando las plantas en el jardín con la motosierra y me ha dicho que o me cortaba el cuello o que mataba a toda mi familia. Y entonces el hombre, o sea, la familia le pilló en ese momento en el que iba a cortarse el cuello, o sea, un drama. Bueno, pues entonces yo decía, alucinación auditiva. Digo, yo esto para el psiquiatra. Entonces, claro, llamé al psiquiatra y le dije, oye, mira, que es que tengo un paciente que está aquí oyendo voces, pues yo creo que es un trastorno psicótico, diría yo. Y me dice, no, sin un escáner hay que descartar organicidad, porque en el DSM-5, y yo, vale, venga, sí, pues nada, le pido el escáner. Y entonces el radiólogo me dice, esto no es urgente, esto se le puede pedir ingresado, no hay que hacerlo ahora en la urgencia. Y digo, a ver, no me jodas, que si a este señor no le haces el escáner y el psiquiatra no ve que no tiene ningún bolondri en la cabeza, no se lo ingresa y se corta el cuello con la motosierra. Bueno, pues veréis que hay que pelear los escáneres y que hay que luchar cuando estaba claro que este señor pues tenía algo psiquiátrico, pero bueno, siempre descartar organicidad, ¿vale? Las coletillas del DSM-5. Pueden aparecer muchos síntomas. Quizá a nosotros lo que más nos llamaba la atención es lo que decíamos, las alucinaciones, los delirios, porque son las cosas más no sé, que nos mete el miedo, ¿no? Pero a ellos lo que más les limita son otro tipo de síntomas que pueden ser incluso los primeros en aparecer. Pueden empezar con déficits cognitivos, a veces hacen que se parezca incluso a una demencia, pueden tener inadecuación, están en un tanatorio y lo que decíamos, de repente empiezan a reírse porque tienen las emociones del revés, y también es típico que tengan la cabeza embotada, se quedan como si no pudieran pensar.
Y atención, no nos olvidemos de que la conciencia no está alterada en la esquizofrenia. Son pacientes que están alerta. ¿Cuál era el curso? Crónico. Ya sabemos que produce una importante incapacidad social y laboral. De hecho, esta coletilla sabéis que también es necesaria para poder hacer el diagnóstico. ¿Cuál es el curso de esta enfermedad? Tiene un curso crónico. Un tercio de los pacientes va a ir aceptablemente, otro ni fu ni fa, y el otro tercio iba a ir fatal. Y recordar que el 6-10% de los esquizofrénicos terminan en suicidio. Así que no solo asociéis el suicidio a la depresión, porque recordar que también es muy frecuente en la esquizofrenia. 6-10% de los pacientes con esquizofrenia. ¿Qué es lo más específico o característico de la esquizofrenia? La incapacidad para distinguir lo real de lo irreal. Acordaros de que no hay ningún síntoma que sea patognomónico de la enfermedad. Prevalencia, ya lo sabemos, 1%. Acordarse de la incidencia, decíamos que era un poquito más complicado. La incidencia viene a ser sobre 15-20 personas por cada 100.000 al año. Los picos por edad y sexo, recordar que son muy similares a los que veremos mañana en el bipolar. Los hombres brotamos antes, las mujeres un poco más tarde. Y luego hay un grupo de personas que todavía debutaba más tardíamente, que son estos grises de aquí. Bien, ya sabéis que cuando empiezas muy pronto o muy tarde es de peor pronóstico. O sea que las mujeres que empiezan en torno a los 30 van a tener mejor pronóstico. Los varones que empiezan antes, en torno a los 20 años, van a tener peor pronóstico. Recordar que la esquizofrenia tenía un componente genético bastante alto. Si tú tienes un hermano gemelo monocigótico con esquizofrenia, tenías el 50% de probabilidad de tenerla tú también. Casi lo mismo decíamos que si tu madre o tu padre, los dos tienen esquizofrenia, y esto es más frecuente de lo que os imagináis. Si el afectado es uno de los progenitores, entonces el riesgo bajaba al 10%. Cosas del ambiente que nos empujan a la esquizofrenia, pues todo lo malo que se os ocurra, problemas con el embarazo, con el parto, el entorno donde vivo, las drogas que me meto, la especialidad que elija, si no paro de ver la Isla de las Tentaciones, lo que queráis, ¿vale? Todo eso hace que explote antes. Y todo esto en conjunto hace que se alteren unas vías, sobre todo se altera la vía dopaminérgica, pero también la de la serotonina y la del glutamato, ¿vale? Entonces se alteran estas vías y ¡pum!, florece la esquizofrenia. Ya sabemos que la clínica de la esquizofrenia se divide en síntomas positivos y síntomas negativos. Decíamos que positivo son esos síntomas que una persona sana no tiene y que los ganas cuando empiezas con la esquizofrenia. Negativo es cuando una persona sana tiene una capacidad y en el contexto de la esquizofrenia pierdo esa capacidad. Por ejemplo, una persona sana tiene capacidad para pensar. Cuando empieza con la esquizofrenia puede perderla. Eso es la alogia, la falta de pensamiento, y es un síntoma negativo. Es una capacidad que he perdido. Una persona sana, por lo general, tiene ganas de hacer planes, tiene ganas de hacer cosas, y cuando empiezo con la esquizofrenia puedo perderlo. No tengo ganas de hacer planes, estoy con apatía, estoy con abulia. Estos síntomas son negativos, son habilidades que he perdido. En cuanto a los positivos, recordar, tenemos los delirios, las alucinaciones, pero la clínica desorganizada también son síntomas positivos, ¿vale? Todo lo desorganizado también es positivo. Aparece rigidez, aparece ecolalia, aparece ecopraxia, es decir, repiten los mismos movimientos con el otro, y esto, que es la catatonía, también es un síntoma positivo. Yo no lo tenía y cuando empiezo con la esquizofrenia aparece. Entonces, delirios, alucinaciones, desorganizado, catatonía, esos son síntomas positivos. Acordaos de la catationía, como el catión, tiene carga positiva. Es un síntoma positivo, es una regla de una compañera y así no se nos olvida que la catatonía, como el catión, es positivo. Y aparte de todos estos síntomas, el paciente esquizofrénico puede aparecer muchas otras complicaciones. Pueden tener problemas de ansiedad, de depresión, muy frecuentemente tiene alteración del ritmo sueño-vigilia, puede haber signos neurológicos menores, déficits cognitivos, y otra cosa muy típica es que como tienen mucha impulsividad, muchos consumen tóxicos. Ya sabéis que la gente impulsiva se droga más. Y acordaros del riesgo de suicidio, que también es muy importante. ¿Cuánto? 6-10% de los pacientes esquizofrénicos. MIR 2018, ¿cuál de los siguientes no se considera que forma parte de los síntomas negativos de la esquizofrenia? Otra vez lo mismo. Veis que siempre nos preguntan o catatonía o desorganización, porque son las cosas que nos hacen dudar. Recordar que catationía y desorganización son síntomas positivos. Catationía como el catión, positivo. Para hacer el diagnóstico tiene que haber síntomas durante 6 meses mínimo. Eso no quiere decir que los 6 meses el paciente tiene que estar de excursión con Dora la exploradora. Los delirios y las alucinaciones quizás solo aparecen a lo largo de un mes.
cuando el paciente tiene el brote gordo, pero antes de ese mes ya tenía otros síntomas diferentes de la lista y después de ese mes tampoco queda normal. Pues todo eso en conjunto tiene que durar más de 6 meses. Además, acordaros de las coletillas de las guías. Tiene que provocar una disfunción social y laboral y hay que descartar que el cuadro sea debido a otra enfermedad o a tóxicos. Si es más corto de 6 meses, lo llamamos trastorno esquizofreniforme y si dura menos de un mes es un trastorno psicótico breve o transitorio, ¿vale? Este era el caso del profesor que estaba dando clase, por la ansiedad brota y entonces empieza a decir que es It, el payaso asesino, que va a destruir el mundo con sus poderes mentales, entonces le lleváis a urgencias, se le pasan unas semanas y vuelvo a la normalidad. ¿Cuánto tiempo me vais a tratar aún así? Mínimo 1 año, y eso que el psicótico breve era el mejor de los casos de los de la esfera de la esquizofrenia, ¿vale? El que mejor pronóstico tenía. Ya sabemos que desde el DSM-5 ya no se diferencia la esquizofrenia en tipos, te dicen que eres esquizofrénico y punto, así que si nos dicen ahora en el MIR, según las últimas guías, la esquizofrenia ya no se diferencia en tipos, muy bien, ¿vale? Es verdad, pero por si acaso vamos a repasar los diferentes tipos porque, bueno, pues podrían preguntarlo y podrían pillarnos. Así que vamos a ir viéndolos. La forma más frecuente es la paranoide y es la de mejor pronóstico. Suelen tener alucinaciones auditivas de perjuicio, que son voces que intentan hacerme daño, y luego también pueden tener delirios paranoides y autorreferenciales de que están conspirando en mi contra. La hebefrénica es la de peor pronóstico, tiene un comienzo insidioso, un comienzo precoz y suele aparecer más en varones jóvenes. Aquí lo que predomina es la desorganización, de hecho también se llama esquizofrenia desorganizada. Está desorganizado en todo, en las ideas, el pensamiento, en el afecto, les dices que se ha muerto un ser querido y pueden empezar a reírse porque tienen las emociones del revés. En esta, acordaros que está indicada la terapia electroconvulsiva, pero por supuesto también le daremos neurolépticos porque una cosa no quita la otra. Pero sobre todo la terapia electroconvulsiva es muy eficaz en esta, en la catatónica, es la que mayor sustrato biológico tiene y es bastante infrecuente. Acordaros que los síntomas de la catationía son positivos como el catión, a veces tienen oposición, le voy a coger la mano y me la quitan, otras veces todo lo contrario, le puedo poner la mano así en la cabeza y se puede quedar así horas, como si fuera un muñeco de cera. A veces te copian y hacen los mismos movimientos que tú, que es lo que se llama ecopraxia, y tenéis que recordar que estos responden muy bien ¿a qué? A la terapia electroconvulsiva y tiene buen pronóstico. Ya sabéis que hay otros tipos de esquizofrenia, acordaros, lo explicamos mediante este dibujo. Este sería el esquema, por ejemplo, de una esquizofrenia paranoide. Normalmente vamos a ver que hay cosas por encima y cosas por debajo de la línea, es decir, síntomas positivos y negativos. Veis que tuvo un pico, esto es cuando brotó, luego ya se le puso medicación, fueron mejorando los síntomas, ¿cuáles? Sobre todo los positivos, y de vez en cuando vemos que puede aparecer otro brote, pero ya, como está con medicación, no es tan fuerte como el primero que tuvo. Y por debajo de la línea veis que los negativos no son tan predominantes, pero están ahí y no mejoran mucho con la medicación. Bueno, pues la esquizofrenia simple es la que solo tiene cosas por debajo de la línea, es decir, cosas más negativas, problemas de afectividad, problemas emocionales, alogia y nunca han tenido síntomas positivos, ¿vale? Nunca. Acordaros de que el diagnóstico de la esquizofrenia es clínico, no necesitamos pruebas complementarias para hacer el diagnóstico. Si pedimos una prueba de imagen, pues será pues por estudiarlo o por descartar otras cosas. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Atrofia. Recordar que estos pacientes tienen menor latencia REM, igual que veremos en el trastorno de la personalidad límite y en los pacientes con depresión. Estos pacientes, cuando se duermen, llegan antes a la fase REM que el resto de las personas. Seguro que os acordáis también de que estos pacientes con esquizofrenia pueden tener problemas con el seguimiento ocular. Tienen dificultad para seguir los objetos que se mueven rápidamente de un lado a otro. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? En la parte izquierda tenéis los factores propios del paciente y en la derecha los factores propios de la enfermedad. Imaginaros un paciente varón que tiene mucha carga genética. ¿Por qué? Porque tiene un familiar que ya era esquizofrénico. Tenía tanta carga genética que ya su ajuste premórbido no era bueno. Es una persona que no llevaba una vida normal, que ya tenía problemas de antes y además, si tiene un déficit cognitivo, pues va a hacerle partir de peor pronóstico, ¿vale? Esto es un poquito de cajón. Decíamos que los varones tienen peor pronóstico porque empiezan pronto y los que empiezan pronto suelen tener la forma de peor pronóstico que es la hebefrénica.
También es de peor pronóstico un inicio tardío, 50, 60 años, ese montecito gris que veíamos antes. El inicio insidioso que suele acompañar a estas formas también es de peor pronóstico. Y cuando predominan los síntomas negativos, peor. ¿Por qué? Porque no responden tan bien a los neurolépticos como lo hacen los positivos. Si además le sumamos otros problemas como síntomas obsesivos, pues mucho peor. ¿Cómo tratamos la esquizofrenia? Pues cuando está brotado daremos medicación para disminuir esos síntomas. Y una vez que han desaparecido esos síntomas, mantendremos esa medicación en el tiempo con la menor dosis eficaz posible. ¿Por qué? Porque ya sabemos que estos fármacos producen muchos síntomas adversos, muchos efectos adversos. De esta manera vamos a intentar evitar recaídas. En el mejor de los casos, el del profesor que brotaba, el del psicótico breve, decíamos que el tratamiento iba a durar mínimo 1 año. Pues entonces en el resto el tratamiento va a durar mucho más, no va a haber ninguna prisa por quitarlo. ¿Cuál es el tratamiento? Lo sabéis de sobra, neurolépticos, antipsicóticos. Acordaros de que en la catatónica y en la befrénica también podemos asociar terapia electroconvulsiva. Y si me preguntan si la psicoterapia es útil, sí, ¿vale? No en el momento en el que está brotado, pero luego sí. Venga, pues se finí la esquizofrenia, vamos a la paranoia o trastorno por ideas delirantes. En la paranoia ya sabéis que también hay delirios, pero están mucho mejor estructurados, ¿vale? Recordar que estos pacientes fuera del delirio tienen una vida normal. Aquí no va a haber alucinaciones y si las hay son muy leves. Y esto es una cosa crónica, ¿vale? Como la esquizofrenia. Este dibujo ya lo conocemos de sobra. Los delirios de la esquizofrenia son primarios, los delirios de la paranoia son secundarios. Acordaros de las palabras que os decía, delirio secundario o desarrollo, paranoia, delirio primario o proceso, esquizofrenia. La prevalencia de la paranoia es mucho más baja que la esquizofrenia, es mucho menos frecuente, ya lo sabéis. Ya sabéis que los delirios son irreductibles, como todos los delirios, y no os podéis olvidar de que en la paranoia fuera del delirio son personas con una vida normal. Ya sabéis que hay diferentes tipos de delirios. Esto no significa que un paciente con paranoia vaya a tener todos y tampoco significa que todos los delirios sean específicos de la paranoia. Podrían aparecer en otras enfermedades o en pacientes que se han puesto hasta arriba de drogas. Los más frecuentes en la paranoia son estos que os pongo en amarillo: persecutorio, celotípico y erotomaniaco. El persecutorio ya lo conocéis, ese que os ponía de la vecina, que le espiaba, entonces veía el cubo y pensaba que le había mirado las cartas, que pensaba que le había pinchado el teléfono. El celotípico es el que se raya mucho con que le están poniendo los cuernos, hasta tal punto en el que ya deliras. A ver, tener un poquito de celos pues es normal, todos probablemente hayamos pasado por eso, pero cuando ya te pasas, cuidadito, ¿vale? Este delirio puede aparecer de manera aislada en el contexto de una paranoia, pero en España lo más típico es que aparezca en relación al alcoholismo crónico. Así que si me ponen un caso de celos, lo primero que tengo que pensar en el MIR es en alcoholismo crónico. Recordar que el delirio celotípico también se llama delirio de Otelo, porque como dice la regla de una compañera vuestra, el Otelo aparece porque tomo whisky con hielo, ¿vale? Otelo o celotípico, típico del alcoholismo crónico. Erotomaniaco suelen ser mujeres, es la típica que veía a Luis Fonsi en la tele y cuando se pone a cantar ahí despacito, quiero que a Puerto Rico, se piensa que se lo está dedicando a ella y entonces se pone todo contenta. ¡Ay, es para mí, lo tengo roto! Quiere que retocemos ahí en la arena. Entonces le manda regalos, iba a su casa, le gritaba ¡Fonsi, eres mío! Y entonces acababan denunciadas. Pero recordar que fuera del delirio son doctoras respetables y gente normal, ¿vale? Y ojito, que también puede aparecer en hombres, pero es mucho menos frecuente. Bueno, os cuento una anécdota. Vais a entender por qué la psiquiatría era mi especialidad. Bueno, pues iba yo un día saliente, como hoy, y entonces, pues cuando yo voy saliente voy un poco hipomaníaco, y así yo ya soy un poco hipomaníaco de base, pues ese día más. Entonces fui a Madrid a dar una clase de atención primaria y como me sobraban 2 horitas o así para el vuelo, dije, ¿qué hago? Pues me voy a la Gran Vía, me voy al Primar y me compro unos calcetines de estos molones de aguacates o algo. Y entonces iba yo por la Gran Vía, que estaba petada, y de repente, allá a lo lejos, digo yo, uy, esa chica, yo diría que es Aitana, digo, pero la gente no lo ve. Digo, esto va petado y nadie se da cuenta que es Aitana y luego hay los conciertos a tope. Y entonces iba con gafas, ella. Y claro, yo no sabía si era o no, pero cuando pasó a mi lado, claro, yo me fijé así. Y entonces seguí yo para adelante y dije, ¿qué cojones? Si estoy saliente, vamos allá.
Y entonces me di la vuelta, iba yo con mi bolsa de mis calcetines. Y entonces cuando llegué a su lado ya me puse a andar a ritmo normal. Y entonces pues no tuve otra idea que decirle, hola. Súper maja, y me dijo hola. Y le digo, ¿eres Aitana? Y me dice, sí. Y le digo, tranquila, no voy a gritar. Y me dice, vale, pues te lo agradezco. Y yo, claro, es que hay mucho loco y si se dan cuenta aquí van a venir aquí a hablar contigo. Y yo diciendo, madre mía, si soy yo el loco. Y digo, bueno, ya que estamos nos podemos hacer una foto. Y me dice, claro. Y digo, lo único, no te quites las gafas, porque es que si no te van a conocer. Y me dice, no, que sí, no es de mala educación. Y se las quitó, tal, no sé qué. Nos hicimos la foto, oye, yo tan contento, me fui con mi foto y cuando me iba digo, cago en 10, me tenía que haber hecho la foto de Istimia. Y dije, ¿y si vuelvo? Pero dije, no, ya, que ya acabo en la cárcel. Bueno, pues en hombres también puede pasar. El megalomaníaco. Si algún día me encuentro con Aitana, le pediré la foto de Istimia, hombre, no dudéis por vosotros. Es más típico de la manía, como veremos mañana, y significa que tienes el ego tan alto que llega un momento que ya deliras, ¿vale? Te crees la persona más importante, la más sexy, la más glamurosa. Estos son los que piensan que son la releche. Decíamos que es el que se pensaba que en una semana iba a sacar el número 1 en el MIR y te iba a quitar plástica en La Paz. Somático o Ekborn, pienso que estoy lleno de bichos que me están comiendo. El de Capgras es cuando piensas que hay un impostor ocupando el cuerpo de un conocido. Entonces viene tu adjunto y te dice, mira, R1, hay que desimpactar el fecaloma de ese abuelito de 90 años. Y entonces te piensas que es un impostor que está dentro de tu adjunto y le dices que le desimpacte él con la lengua. Y entonces ya la lías parda, ¿vale? Seguro que os acordáis de este anuncio. Carglass cambia, Carglass repara. Pues es la regla que mandaron varios compañeros para acordaros que en el delirio de Capgras cambias un conocido por un extraño. Capgras cambia, Capgras reemplaza. Así si os acordáis, pues estupendo. El de Fregoli es lo contrario al Capgras. Entonces voy por la calle, veo a un desconocido y me pongo a gritarle, churri, ¿qué tal? Dame un beso, pensando que es tu pareja que está ahí dentro. Imaginaros qué bochorno. El delirio de culpa. Acordaros que es más frecuente en la depresión, esa mujer que decíamos que le había puesto los cuernos al marido y ahora en el contexto de una depresión empieza a pensar que todo lo malo que le pasa es por ese desliz que tuvo. Entonces le diagnostican a su marido de un cáncer y ella se piensa que es por ese pecado que tiene ahí guardado. ¿Y le vas a poder convencer de que no? No, porque es un delirio y como es, irreductible. Por último, el delirio nihilista o de Cotard también se relaciona con estados de depresión. Es gente que se piensa que está muerta, que huele a podrido y esto angustia mucho. Respecto al tratamiento, recordar que la paranoia se trata con antipsicóticos, pero estos pacientes no tienen conciencia de la enfermedad, así que también van a tener mal cumplimiento terapéutico. Diferencias fundamentales entre paranoia y esquizofrenia: la edad. Esquizofrenia, gente más joven. La paranoia suele asociarse más a personas que tenían personalidad paranoide, la esquizofrenia a personas que tienen personalidad esquizoide. Lo más importante es que en la paranoia fuera del delirio están bien, pero en la esquizofrenia no. Hay un deterioro del yo y una ruptura con la realidad. El delirio de la paranoia es secundario desarrollado y puede ser algo creíble. En la esquizofrenia es primario y no son creíbles, son barbaridades. Bueno, pues los más importantes ya los hemos visto. Hay otros trastornos psicóticos que son menos importantes, sin más que os suenen. Esquizoafectivo. Son personas que van a tener predominantemente síntomas afectivos, pero pueden tener síntomas psicóticos coincidiendo con lo afectivo. Hasta aquí podría ser una depresión de las gordas con síntomas psicóticos. Pero es que luego en la fase en la que ya no hay nada afectivo, continúan con esos síntomas psicóticos. Yo tengo una tía que está deprimida, empieza a decir que como le puso los cuernos al marido, ahora Dios la está castigando, lo que tiene es una depresión con un delirio de culpa. Es una depresión grave, de las gordas, de las que tienen síntomas psicóticos. Pero si luego, cuando ya no tiene la depresión, cuando ya está normal, me dice que escucha una voz que le susurra y por las noches, bridas, hernias, cáncer, y se le está venga a repetir todas las noches, esto ya no es solo una depresión de las gordas. ¿Por qué? Porque sigue teniendo síntomas psicóticos cuando ya no tiene nada afectivo. Entonces digo que es un trastorno esquizoafectivo. Y para diagnosticarlo, la sintomatología psicótica tiene que estar presente durante al menos 2 semanas, una vez que ya ha desaparecido la clínica afectiva. A veces
Si tienes una paranoia y tienes un delirio tan bien estructurado, puedes coger a otra persona susceptible y convencerle del delirio y entonces empieza a delirar también. Entonces te llama por teléfono y te dice: tía, que es verdad, que he visto a Abraham Mateo ahí en la tele haciendo vuestro gesto, tírate a la piscina, tía, ponte todo sexy y vamos a su puerta. Eso se llama el trastorno psicótico compartido, ¿vale? Y lo que hay que hacer sobre todo es separar a estas personas. La psicosis posparto está muy relacionada con el trastorno bipolar. Uy, cómo se ríen estas. Tú has visto ahora al Mateo, ¿verdad? Hombre. Bien. ¿Lo veis? Estoy saliente. Suele aparecer las primeras semanas después del parto y pueden aparecer, como decíamos en la vuelta anterior, ideas autolíticas y bebélíticas, ¿vale? Y otra cosa muy típica es que tengan unas alucinaciones que se llaman oníricas. Todo lo viven como si estuvieran soñando. Onírico viene de en el sueño, ¿vale? Y si yo lo veo en el MIR, si yo veo onírico en el MIR, tengo que buscar la psicosis posparto, ¿vale? Seguro que a estas alturas ya sí que os parece todo un poco onírico, estamos ya muertos de sueño, nos queremos ir a casa, tranquilidad, que ya no queda nada. Chupado. Decíamos en la vuelta anterior que todos tenemos una personalidad diferente, cada uno con sus rasgos ya establecidos, cada uno tiene una forma de sentir, una forma de pensar, hay gente más alegre, más triste, más miedosa. Todo eso en conjunto hace nuestra personalidad, es lo que llamamos rasgos de la personalidad. El problema venía cuando estos rasgos de mi personalidad se vuelven rígidos, inflexibles y no me permiten adaptarme a la sociedad de una manera normal. Es decir, cuando lo llevo al extremo y ni la gente ni yo somos capaces de aguantarme. En estos casos decimos que es un trastorno de la personalidad. Recordar que los trastornos de la personalidad los clasificábamos en 3 cajones, como si fueran calcetines. En el primero metieron a la gente rara, los extraños, los que acojonan. Luego hicieron otro cajón para la gente que tenía características de persona inmadura, los que tocan los cojones. Y finalmente hicieron otro para los temerosos, donde predomina más la ansiedad, ¿vale? Que es el de los acojonados. El primer grupo, los extraños, aquí el más frecuente es el paranoide. Cuidado con los nombres, son cosas diferentes, la paranoia y el trastorno de la personalidad paranoide. La paranoia es del tema de trastornos psicóticos que acabamos de ver, y aquí sí que hay delirios, y el trastorno de la personalidad paranoide es de este tema, y aquí no hay delirios. ¿Cómo son estas personas del trastorno de la personalidad paranoide? Es gente rara, gente suspicaz. Decíamos que ese vecino borde que cuando le tocas la puerta te abre ahí con la cadenita echada y te mira como con asco, pensando que le vas a robar. Es gente muy desconfiada, miedosa y siempre están al acecho. El esquizoide, este pasaba de la sociedad. Es una persona que está a su bola, se aísla, prefiere hacer actividades donde no tenga que relacionarse con otra gente, no le interesa mantener relaciones sexuales, al menos con otras personas, él en su casa se entretendrá a su manera, le da igual lo que le digan de él vive feliz estando solo en su casa con su PlayStation, su internet, su guitarra, lo que queráis. El esquizotípico es gente con ideas mágicas, que dicen que puede tocar tu energía, que si chakra para arriba, que si chakra para abajo, que visten de manera muy estrafalaria y están en el borde de lo psicótico, ¿vale? Un show de personas, recordar que estos están empezando a clasificarlos dentro del espectro de la esquizofrenia. Si nos lo preguntan en el MIR, se clasifica dentro del espectro de la esquizofrenia. Bien, pues cerramos el primer cajón y vamos a por el segundo, los inmaduros, gente con mucha impulsividad, como el antisocial, es el que decíamos que es el malo de las películas, el psicópata, gente muy agresiva que disfruta haciendo daño, además no se arrepiente de lo que hace, es gente que vive el momento, no es capaz de planificar el futuro y muchos acaban en la cárcel. El siguiente es el trastorno de inestabilidad emocional, que también se llama límite o borderline. Es en el que más preguntan en el MIR, así que cuidadito. Lo fundamental de este trastorno es la inestabilidad emocional. Palabra clave, inestabilidad emocional. Suelen ser chicas jóvenes, inestables en todos los sentidos. En sus relaciones siempre están a la gresca con el novio, lo dejan, se buscan a otro, vuelven a discutir y así todo el rato, y cada vez que discuto acabo en urgencias porque he intentado suicidarme. Y es típica la sensación de vacío de manera crónica y por eso tenéis que acordaros de este dibujo, ¿vale? Y por un lado os ponía este ejemplo, pero seguro que conocéis muchísimos más como este, que además aprovechamos y recordamos que distimia 2 años. Lo hace un poco mal porque lo hace así en vez de así, pero bueno, se lo perdonamos. Lo típico de la límite es que es una persona con inestabilidad emocional, ¿vale? Una persona inestable e impulsiva. Si yo en el MIR leo inestabilidad emocional, que me viene a la cabeza, límite.
Estas pacientes ya vimos que podían tener alterada la prueba de supresión de cortisol con dexametasona y también la prueba de estimulación con TRH, igual que veremos en la depresión, y ya sabéis de sobra que tienen la latencia REM disminuida. ¿Cuáles eran los 4 trastornos de la personalidad que podían evolucionar a psicosis? Los que acojonan, el paranoide a paranoia, el esquizoide esquizotípico a esquizofrenia y luego el límite. Bien, en este segundo cajón también teníamos aquí a la histriónica, ¿vale? Era más frecuente en mujeres, es la típica amiga divina que todos tenemos en nuestro grupito, en nuestra clase de la facultad, que el resto de chicas no aguanta, ¿vale? Es la que decíamos que te hablaba y no te hablaba normal, estaba ahí como seduciéndote, ¿no? La teatrera, decíamos que estaba ahí todo el día ahí, ¡oh, qué ataque más gratuito! ¡Qué sola estoy! ¡Qué sola! Ojito, esto nos lo pueden preguntar, ¿vale? Apuntad bien grande en el libro. La palabra clave de la histriónica es descontrol emocional. No os liéis con la inestabilidad emocional del límite, ¿vale? Descontrol emocional, histriónica. Inestabilidad emocional, límite. Es algo que nos podría liar o nos podría confundir. Y me ha dado un pálpito y no sé por qué, yo creo que este año nos toca la histriónica. Así que acordaros, descontrol emocional, histriónica. También hay hombres así, es menos frecuente, pero los hay, ¿vale? El narcisista sería un poco la versión masculina de esto, es más frecuente en hombres. Estos se dan mucha importancia, se cree el mejor que los demás, llega un punto en el que te crees tan mejor de los demás, pues que tratas muy mal a la gente que tienes alrededor, no tienen ninguna empatía. Os decía que muchos jefes de servicio son así, y lo veréis en algunos meses, el mío no, el mío es majísimo. Y con estos, lo único que funciona es hacerle la pelota y decirles lo bien que lo hacen todo. Con esto no quiero decir que tengáis que hacer la pelota a vuestro jefe, pero veréis que habrá gente que se la haga y le irá mejor que a ti, librará más guardias y tendrá mejores vacaciones. Hay mucho lameculos, ya veréis. Bien, pues cerramos el segundo cajón. Dejamos ahí a los tocacojones y abrimos el último, los temerosos. Aquí también tenemos a otro que está aislado de la sociedad, pero estos lo evitan por miedo. En el trastorno de evitación, tiene el miedo de lo que vayan a pensar los demás, de lo que digan de él. ¿Por qué? Porque me siento inferior al resto y por eso no salgo de casa. En cambio, el esquizoide que veíamos antes no salía de casa porque pasaba de la gente y era muy feliz en su casa. El trastorno dependiente es alguien que tiene tanto miedo a quedarse solo que es capaz de aguantar maltratos y humillaciones con tal de no quedarse solo. Y por último, teníamos el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, que ya sabéis que no es lo mismo que el TOC, que lo repasaremos mañana. El del trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo es una persona rígida, una persona muy ordenada, un tiquismiquis, son ávaros, son escrupulosos, y recordad que son unos agarraos, ¿vale? Son unos ratas. Esta gente decíamos que está disfrutando mientras está poniendo todo ordenadito y a su gusto, porque es su personalidad, es egosintónico, va en sintonía con mi manera de ser. Y para terminar con la clase de hoy, nos va a sobrar un cuarto de horaza. Del tema del sueño solamente quiero que recortéis 4 pinceladas. Fases del sueño. Cuando nos quedamos dormidos, el sueño cada vez se hace más profundo. Cuando estamos despiertos tenemos en la polisonografía unas ondas más rapidillas y cuando nos dormimos van enlenteciéndose hasta llegar a la fase delta. La fase delta es cuando el sueño es más profunda y las ondas son más lentas. Y luego ya entramos en la fase REM. ¿Qué hacen nuestros músculos durante el sueño? Pues se van quedando progresivamente más flojos hasta que llego a la fase REM en la que ya me quedo completamente flácido. Menos los músculos de los ojos, que ya sabéis que se mueren de manera rápida y por eso se llama así esta fase, REM Rapid Eye Movements o MOR, movimientos oculares rápidos. ¿Cómo son las ondas en la fase REM? Iguales que cuando estoy alerta, iguales que cuando estoy despierto. Todas las demás son progresivamente más lentas, pero en la fase REM es como si estuviera despierta y vuelven a ser rápidas. Entonces, a lo largo del sueño voy haciendo estas fases de manera cíclica. Entro en el sueño no REM, llego al REM, otra vez al no REM, llego al REM y así me tiro toda la noche, ¿vale? Y ojo, yo no dije que en la siesta no puedas llegar a la fase REM. Todo depende de lo larga que sea la siesta. Si es como las que me echo yo de saliente, hoy no, pero bueno, que me dura hasta la mañana siguiente, pues te da para llegar unas cuantas veces a la fase REM. Así que recordar que se suele tardar entre 1 hora y media, 2 horas en llegar a la primera fase REM, ¿vale? Pero esto es poco importante.
En la fase REM es cuando soñamos, las pesadillas son sueños malos, y me acuerdo de ellas sí, porque decíamos que ocurren en la fase REM, en la fase Remember, me acuerdo de ellas. En los terrores nocturnos, en cambio, el niño estaba dormido, sudoroso, moviéndose y de repente se despierta agitado, pero no se acuerda de lo que estaba soñando. Es un terror nocturno y como no me acuerdo, ocurre en la fase no remember. ¿Qué pasa en el sonambulismo? Nosotros sabemos que los sonámbulos pueden caminar, pues si nosotros sabemos que en la fase REM los músculos están completamente flácidos, me va a ser un poquito difícil caminar. Así que el sonambulismo, por lógica, no va a ser en la fase REM, ocurre también en la fase no REM. ¿Cómo es el sueño a lo largo de la vida? Pues los niños recién nacidos tienen mucho sueño REM, sueñan mucho, y luego la gente adulta y los ancianos tenemos una proporción menor. Insomnio. 30-50% de los casos de insomnio se relacionan con trastornos psiquiátricos. ¿Cuáles son esos trastornos psiquiátricos? Pues el que tiene insomnio de conciliación, es decir, al que le cuesta un poquito más coger el sueño, suele ser porque está nervioso, suele ser por ansiedad. ¿Quién se despertaba a mitad de la noche? El que tiene estrés postraumático. ¿Quién se despierta antes de que salga el sol? Lo veremos mañana, el despertar precoz, el de la depresión. En el otro extremo, la hipersomnolencia. De la hipersomnolencia solo recordaros la novedad, y es que se ha visto que la narcolepsia se asocia con un déficit de hipocretina. Regla mnemotécnica, está de moda ser un narco hipócrita. En la narcolepsia hay déficit de hipocretina y se trata con modafinilo. Pues ahora sí, terminamos la psiquiatría por hoy, día 1 superadísimos, unos champions, doctorazos, doctorazas, hasta mañana, besos.